antes de que todo se volviera borroso. Mi hija Amber todavía se reía. Sus risitas resonaban en el aire. Sus piececitos golpeaban el suelo de mármol mientras corría en círculos, despreocupada y llena de vida. Solo un minuto. Solo la había dejado un minuto para saludar a los invitados a la fiesta de cumpleaños de mi marido Mateo. Y entonces, un grito agudo y desgarrador desde el balcón. El tiempo se detuvo. Giré la cabeza hacia el sonido justo a tiempo para ver un vestido rosa borroso y unos rizos rebeldes. Y entonces desapareció. Mis pies se movieron antes que mi mente, empujando a las personas atónitas, con la respiración atrapada en la garganta. Llegué al balcón y el mundo se inclinó. La imagen que se veía abajo me dejó sin aliento. Amber, mi bebé, sin vida, inmóvil, arrugada sobre el cemento. Los minutos siguientes fueron un frenesí de caos, gritos, manos tirando, mis propios gritos agudos desgarrándome la garganta mientras caía de rodillas junto a su cuerpo destrozado. Mamá está aquí, cariño, mamá está aquí. Sus pequeños dedos se crisparon y sus labios se separaron en un aliento débil y doloroso. Viva, todavía estaba viva. Llamen a una ambulancia, grité, con las manos temblorosas mientras le sostenía la cabeza, con la sangre ya formando un charco debajo de ella. Todo se volvió borroso. Las sirenas, el ajetreo del hospital, los médicos dando órdenes a gritos mientras se la llevaban. Y luego, después de un rato, la encontré tumbada en la cama del hospital, tan pequeña, tan frágil. Cables y tubos la rodeaban, máquinas que emitían pitidos rítmicos que me oprimían el corazón. La caída le ha provocado una hemorragia interna grave, dijo el médico. Está en estado crítico. La hemos estabilizado. Pero, dudó, mirando a Mateo y a mí. Los riñones le están fallando. Necesita un trasplante urgente. Lo haré, dije al instante. Tome el mío. Las palabras salieron de mis labios sin vacilar. No había nada que pensar, nada que considerar. Si mi hija me necesitaba, le daría todo. El médico asintió. Haremos las pruebas. El tiempo se arrastraba. El mundo exterior se movía, pero yo permanecía inmóvil, con los dedos apretando la pequeña mano de Amber, susurrando oraciones en voz baja. Su pequeño pecho subía y bajaba con respiraciones superficiales. Las máquinas pitaban constantemente, un sonido a la vez reconfortante y aterrador. Le aparté los rizos suavemente, con el corazón encogido al ver lo pálida que estaba. Mateo estaba sentado a mi lado, en silencio. Tenía la mano sobre mi espalda, una presencia constante, pero apenas la sentía. Todo mi ser estaba concentrado en Amber. Entonces volvió el médico, con expresión impenetrable. Me puse de pie, con el corazón latiendo con fuerza contra las costillas. La esperanza floreció en mi pecho. ¿Soy compatible? Una pausa. Luego, no puede donar. Las palabras me golpearon como un mazazo. Negué con la cabeza, confundida. ¿Qué? ¿Por qué no? La mirada del médico se suavizó. Solo tiene un riñón. Silencio. El aire de la habitación se volvió pesado y sofocante. Es imposible, susurré. ¿Cómo ha podido pasar? Mateo exhaló bruscamente a mi lado. Cassandra. Dudó y luego me tomó la mano. ¿Recuerdas el secuestro? Hace años, te apuñalaron en el estómago. Se te rompió un riñón y tuvieron que estirpártelo. Las piernas me temblaban. No te lo dije, continuó, con voz cargada de culpa. No quería que sintieras que habías perdido otra cosa. Lo siento. Lo miré fijamente, con la mente dando vueltas. ¿Cómo no lo había sabido? Como había pasado años sin darme cuenta de que me faltaba una parte de mí, pero ahora nada de eso importaba. Amber, ¿y ahora qué? Pregunté con voz temblorosa. ¿Qué pasará con Amber? El médico se volvió hacia Mateo. Es posible que seas compatible. ¿Podemos hacerte una prueba? Mateo asintió inmediatamente. Hágalo. En cuanto desapareció con los médicos, me derrumbé en la silla junto a la cama de Amber, agarrando su pequeña mano como si fuera un salvavidas. Mamá está aquí, cariño, le susurré. No dejaré que te pase nada. Los minutos se convirtieron en horas. La espera era insoportable. Cada segundo parecía una eternidad. Entonces Mateo regresó, seguido de cerca por el médico. Es compatible, confirmó el médico. Podemos proceder con el trasplante. Sentí un gran alivio. Las rodillas me temblaban al exhalar, y la tensión en el pecho se relajó por primera vez desde el accidente. Amber tenía una oportunidad. Mateo podía salvarla. Pero entonces, las puertas se abrieron de golpe. Una mujer entró corriendo, sin aliento, frenética. Me volví y se me encogió el corazón. Cándice, mi hermana gemela. Era idéntica a mí, pero desaliñada, con su aspecto impecable habitual destrozado por la desesperación. Tenía los ojos enrojecidos, llenos de pánico, y le temblaban las manos mientras apretaba el bolso contra el pecho. Cándice, fruncí el ceño, confundida. ¿Qué haces aquí? Su mirada salvaje se desvió de mí y se posó en Mateo. Sin dudarlo, corrió hacia él y le agarró las manos.
Por favor, dijo con voz entrecortada. Tienes que salvarlo. Una sensación de vacío se apoderó de mi estómago. Candice, ¿qué estás? Mi hijo, jadeó con la voz quebrada. Necesita un riñón. Está en estado crítico. Mateo, tienes que salvarlo. La sangre se me heló en las venas. Mateo se puso rígido a mi lado. Candice. Ella le apretó las manos con más fuerza. Por favor, suplicó con voz entrecortada. No puedes dejar que muera. Di un paso adelante, con la voz temblorosa. El riñón es para Amber, nuestra hija. Candice se volvió hacia mí con los ojos llenos de desesperación. Pero mi hijo también es hijo de Mateo. Pero mi hijo también es hijo de Mateo. Las palabras resonaron en mi cabeza. Cada sílaba aguda y despiadada. Miré fijamente a Candice, mi gemela, mi propia carne y sangre. Pero en ese momento me parecía una extraña. El pulso me rugía en los oídos cuando me volví hacia Mateo, con la voz apenas por encima de un susurro. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Apreté las manos a los costados. Mateo, ¿me estás engañando con mi hermana? Sus ojos se agrandaron. No, no te estaba engañando. Cassandra, lo juro. Me volví hacia Candice, con la respiración entrecortada. Entonces explícalo, ahora mismo. Ella inhaló bruscamente, con una expresión de culpa en el rostro. Luego habló, con la voz temblorosa. La noche antes de mi boda con Derek, descubrí que estaba embarazada de Mateo. Derek, mi ex prometido, el hombre con el que se suponía que iba a casarme. Los recuerdos afloraron como una inundación, ahogándome en un pasado que había luchado tanto por olvidar. Hace años, Derek y yo estábamos comprometidos. Nuestra boda iba a ser un gran evento, uno que se suponía que marcaría el día más feliz de mi vida. Pero el destino tenía otros planes. La mañana de la boda, Candice y yo fuimos secuestradas. Aún recuerdo la oscuridad sofocante, las manos ásperas que nos arrastraban hacia una furgoneta sin distintivos, los gritos desesperados, las cuerdas que se clavaban en mis muñecas, las risas escalofriantes de nuestros captores mientras se burlaban de nosotras. Nos retenían para pedir rescate. Dos hermanas idénticas a merced de hombres crueles. Pero nuestros padres solo tenían dinero para salvar a una, y eligieron a Candice. Aún puedo oír el momento en que me lo dijeron, el momento en que mi mundo se hizo añicos. Lo sentimos, Cassandra, solo podíamos salvar a una. Les supliqué, grité, les rogué, pero la decisión estaba tomada. Candice fue liberada y yo me quedé atrás, abandonada para ser torturada, abandonada para sufrir de una forma que nadie podría imaginar. Durante semanas, soporté su crueldad, hambre, palizas, un dolor que aún me atormenta en mis pesadillas, hasta que Mateo me encontró, hasta que me rescató. Era mi héroe, pero para entonces ya era demasiado tarde. Derek ya se había casado con Candice. La vida que debía ser mía había sido entregada a mi hermana. Lo había perdido todo. Y ahora Candice estaba delante de mí confesándome que la noche antes de ocupar mi lugar como esposa de Derek, se había acostado con Mateo. Con mi Mateo. Di un paso atrás, como si poner distancia entre nosotros fuera a impedir que me ahogara en la traición. Mi voz era apenas un susurro. ¿Estabas embarazada antes de la boda del hijo de Mateo? Candice asintió con lágrimas corriendo por sus mejillas. No se lo dije a Derek. No pude. Lo habría arruinado todo. Ya me iba a casar con él. Y después de lo que te pasó, no quería otro escándalo. Pensé que podría mantenerlo oculto para siempre. Oculto, como un secreto, como un error que se podía borrar. Mateo se pasó una mano por el pelo, con la voz tensa. Cassandra, te lo juro, no lo sabía. No tenía ni idea de que estuviera embarazada de mi hijo. Apenas le oía. Mi mente daba vueltas, tratando de reconstruir un pasado que de repente no tenía sentido. Candice se acercó, con la desesperación impregnando cada palabra. Pero ahora no tengo otra opción. Contuvo un sollozo. Nuestro hijo ha heredado mi enfermedad renal. Está en estado crítico. Cassandra, si no recibe un trasplante, no sobrevivirá. No, mi voz era áspera, quebrándose bajo el peso de mi furia y mi devastación. Ese riñón es para mi hija, no para tu hijo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas e inmóviles. Candice no se rendía. Se volvió hacia Mateo, agarrándole las manos mientras las lágrimas le corrían por la cara. Por favor, Mateo, es tu hijo. No puedes dejar que muera. Tú me salvaste una vez. Por favor, salva ahora a nuestro hijo. Me interpuse entre ellos, con las manos temblorosas. Mateo, lo prometiste. Prometiste salvar a nuestra hija. Su rostro era indescifrable, dividido entre dos opciones imposibles. Un riñón, dos vidas pendiendo de un hilo. Y entonces, tomó una decisión. Mateo se apartó de mí, se volvió hacia Candice. Lo siento, Cassandra. Su voz era apenas un susurro. Tengo que salvarlo. El mundo se inclinó. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones.
Mi cuerpo se tambaleaba como si el suelo bajo mis pies hubiera desaparecido. No, mi voz se quebró. La incredulidad adormecía cada nervio de mi cuerpo. Pero era real. Mateo había elegido al hijo de Cándice, no al nuestro, no a Amber. No podía hablar, no podía moverme. Solo podía mirar mientras llevaban al hijo de Cándice a cirugía y se llevaban a Mateo para salvarlo. Y yo me quedé allí, paralizada, mientras mi hija se desvanecía. Esa noche, mientras Cándice lloraba de alegría por la supervivencia de su hijo, yo estaba sola bajo la lluvia torrencial, enterrando a mi hija. Nadie estaba a mi lado. Nadie me abrazó mientras sollozaba sobre el pequeño ataúd que descendía a la tierra. Nunca me había sentido tan traicionada. Mi hogar ya no era mi hogar. Las paredes me asfixiaban. Aún podía oír el eco de la risa de Amber. Aún podía ver sus manitas extendiéndose hacia mí. Aún podía sentir el calor de su cuerpo contra el mío antes de que se enfriara. Mateo siempre había sido mi héroe. El hombre que me había salvado cuando me secuestraron. El hombre que me abrazaba cuando tenía pesadillas y me susurraba que estaba a salvo, que nunca volverían a abandonarme. Lo había amado durante 5 años. Y al final, decidió matar a mi hija. Me senté en el borde de nuestra cama, mirando el espacio vacío a mi lado. Mis manos se cerraron en puños, las uñas clavándose en las palmas. Pero apenas lo sentía. Lo único que sentía era un dolor insoportable en el pecho. Ahora estás a salvo, Cassandra. No dejaré que te pase nada. Las palabras de Mateo resonaban en mi cabeza. Me las había dicho la noche en que me encontró, cuando irrumpió en aquel almacén asqueroso, con los puños ensangrentados y el rostro desencajado por la rabia. Yo estaba atada a una silla, con el cuerpo débil y la cara magullada por los golpes que había recibido. Y entonces, me levantó en brazos y me susurró: se ha acabado. Ahora eres mía. Le creí. En aquel entonces, él era mi salvador, la única luz en mi oscuridad. Me aferré a él, incluso después del trauma. Él fue paciente, comprensivo, y me secaba las lágrimas en medio de la noche cuando llegaban las pesadillas. Besaba mis cicatrices y me prometía que no me hacían menos hermosa. Pensaba que su amor era mi salvación. Pero ahora, sentada en la misma casa que habíamos construido juntos, en la misma cama donde susurrábamos sueños sobre nuestro futuro, él ya no era mi héroe, era mi peor traición. Caminé hacia nuestro dormitorio. Dejé los papeles del divorcio en la mesita de noche y me di la vuelta. No quería volver a ver esa habitación. No quería recordar la vida que habíamos compartido, la vida que él había destruido. Cogí mi maleta, saqué la ropa de las perchas y la metí dentro. No sabía a dónde iba, pero tenía que irme. No podía quedarme en la misma casa que olía a él, en un lugar donde cada rincón me recordaba la ausencia de mi hija. Mientras sacaba un jersey de la estantería, algo pequeño y sólido cayó al suelo. Una memoria USB. Fruncí el ceño y me agaché para recogerla. La etiqueta me revolvió el estómago. Trasplante de riñón, Cándice. La miré fijamente. La enfermedad renal de mi hermana no era ninguna novedad para mí. Siempre habíamos sabido que era frágil desde que éramos niñas. Pero después del secuestro, los médicos nos habían dicho que alguien le había donado un riñón. Alguien. Un escalofrío me recorrió la espalda. Conecté la memoria USB a mi portátil y hice clic en el único archivo de video que había dentro. La pantalla se encendió y se me cortó la respiración. Mateo estaba en una habitación de hospital, cogido de la mano de Cándice. Observé, paralizada, mientras su voz llenaba los altavoces. Todo va a salir bien, murmuró, apretando los dedos de ella con fuerza. Es tu hermana gemela. Seréis compatibles. Vivirás. Me aseguraré de ello. Y no me separaré de ti hasta que despiertes. Mi visión se nubló. La pantalla se movía delante de mí, pero la verdad ya se había grabado a fuego en mi mente. Mateo no solo había elegido al hijo de Cándice en lugar del mío. Mi marido Salvador era quien más me había hecho daño. Había elegido a Cándice en lugar de a mí desde el principio. Y lo peor, el riñón que ella había recibido, el que le había salvado la vida, era mío. Por eso solo tenía un riñón. Mateo me lo había quitado. Me había robado una parte de mí y se la había dado a mi hermana sin que yo lo supiera. Quizás incluso se había casado conmigo porque se sentía culpable. Mis manos temblaban mientras cerraba el portátil. Mi dolor se convirtió en algo más oscuro, algo más agudo. Si me habían quitado todo, yo se lo quitaría todo. No me iría, me quedaría, y se arrepentirían de haberme traicionado. Arranqué el pendrive del portátil y lo guardé en mi bolsillo. La puerta principal se abrió abajo, seguida del sonido de unos pasos. Me giré justo cuando Mateo entraba, con Cándice justo detrás, sosteniendo a su hijo. Me miró. Cándice y el bebé se quedarán con nosotros. No lo dudé. Me acerqué a él, levanté la mano y le di una bofetada en la cara. Su cabeza se giró bruscamente hacia un lado y un silencio sepulcral llenó la habitación. Lo único más fuerte que el golpe de mi mano contra su mejilla fue el
Sonido de mi venganza comenzando. Mateo inhaló bruscamente, apretando la mandíbula mientras se volvía hacia mí, con los ojos oscuros y llenos de algo indescifrable. ¿Qué demonios te pasa?, gruñó. Solté una risa amarga, con el pecho ardiendo de rabia. ¿Qué me pasa? ¿Te atreves a preguntármelo después de haber matado a nuestra hija? Su rostro se retorció de frustración. Yo no la maté, Cassandra. Sí que lo hiciste, sí sé él, dando un paso hacia él. Tenías una opción. Mateo, elegiste al hijo de Candice en lugar de Amber. Dejaste morir a nuestra niña. Él negó con la cabeza, frotándose la cara con la mano. No fue tan sencillo. Sí lo fue, le interrumpí. Fue exactamente así de sencillo. Era un riñón, una vida que salvar. Y no la elegiste a ella. Candice se movió a su lado, rodeando a su hijo con los brazos en actitud protectora. Cassandra, por favor. La miré fijamente, con la sangre hirviéndome en las venas. No, no te atrevas a decir mi nombre como si todavía fuéramos hermanas. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No quería que pasara esto. Oh, tú nunca haces nada a propósito, ¿verdad? Mi voz resumaba veneno. Nunca tuviste intención de robarme a mi prometido. Nunca tuviste intención de quitarme todo lo que tenía. Ella abrió la boca, pero no la dejé hablar. Deberías haber sido tú la que muriera, susurré. Candice se estremeció. Mateo se interpuso entre nosotras. Ya basta. Solté una risa entrecortada. Claro que la defiendes. Siempre lo has hecho. Sus manos se cerraron en puños a los lados. Intentaba salvar a un niño. Cassandra, yo también, grité, pero a ti no te importaba, ¿verdad? Solo, se me quebró la voz. Solo la dejaste marchar. El silencio se extendió entre nosotros, pesado y sofocante. Entonces, un grito agudo atravesó el aire. El hijo de Candice. El cuerpo de Mateo se tensó inmediatamente. Se apartó de mí como si yo no estuviera allí, y se dirigió hacia la cuna. Cogió al niño en brazos, acunándolo suavemente y susurrándole palabras tranquilizadoras mientras lo mecía, igual que solía hacer con Amber. Sentí que se me cortaba la respiración. Por un instante, fue como si ella siguiera allí, como si él estuviera sosteniendo a nuestra hija. Pero no, Amber se había ido, y este niño, su hijo, había ocupado su lugar. Algo dentro de mí se hizo añicos. Quiero el divorcio, susurré. Mateo ni siquiera se inmutó. No me miró, no le importaba. Apreté los puños, clavándome las uñas en las palmas. ¿Me has oído? Nada. Esa fue su respuesta. Tragué el nudo que tenía en la garganta, conteniendo las lágrimas que ardían en mis ojos. Ya había llorado bastante por él, por ella. Me di media vuelta y salí furiosa. Más tarde, esa noche, la casa estaba en silencio. Candice y Mateo se habían ido a dormir. El aire estaba cargado con los restos del caos del día, pero yo ya no sentía nada, ni pena, ni dolor, solo el peso ardiente de saber que me habían robado todo. Había planeado marcharme, incluso había hecho las maletas, pero marcharse no era suficiente. Ya no iba a dejar que ganaran. Avanzando en silencio por el pasillo, llegué a la habitación de Candice. La puerta estaba entreabierta y la tenue luz de la lámpara de su mesilla proyectaba un resplandor en el suelo. Entré. Estaba sentada en el borde de la cama, frotándose los ojos somnolienta. Cuando me vio, frunció el ceño. Cassandra, cerré la puerta detrás de mí. Despacio, con cuidado. Se sentó más erguida. ¿Qué quieres? No respondí. Metí la mano en el bolsillo y mis dedos se cerraron alrededor del mango frío y liso del bisturí que había cogido del estudio esa misma tarde. Los ojos de Candice se abrieron como platos. Se puso en pie de un salto. ¿Qué estás haciendo? Di un paso lento hacia adelante. ¿Sabes lo que he encontrado hoy? Se le cortó la respiración. Con un movimiento rápido, se lo levanté, dejando al descubierto su estómago. Una cicatriz. Débil. Pero ahí, la prueba. Candice jadeó, tratando de empujarme. Pero fui más rápida. La empujé contra la cómoda, inmovilizándole las muñecas. Cassandra, para, gritó. Levanté el bisturí y lo presioné justo debajo de la cicatriz. Su respiración se volvió entrecortada. Su pecho subía y bajaba rápidamente. Ahora sé la verdad, susurré, apretando con más fuerza. Sus labios se separaron y todo su cuerpo temblaba. Es mi riñón, dije con voz cargada de fría furia. Las lágrimas le corrían por la cara. Cassandra, por favor. Presioné la hoja contra su piel, con el corazón latiendo con pura rabia sin filtro. Ahora voy a recuperarlo. El grito de Candice rasgó la habitación. Ella se defendió, arañándome los brazos con las uñas, tratando de liberarse de mi agarre. El bisturí brillaba bajo la tenue luz mientras luchábamos, con ella respirando entre jadeos de pánico. Cassandra, detente, chilló, empujándome hacia atrás. Tropecé, pero no solté la navaja. Mi corazón latía con fuerza. La sangre rugía en mis oídos. Me lo había quitado todo. Mi prometido, mi riñón, mi hija.
¿Y aún se atrevía a suplicar clemencia? Se abalanzó sobre mí y me arrebató el bisturí de las manos. Cayó al suelo con un ruido metálico y ambos nos lanzamos a por él al mismo tiempo. Mis dedos se cerraron alrededor del mango justo cuando Candice me agarró la muñeca y me la retorció con todas sus fuerzas. El dolor me recorrió el brazo. Me liberé y la empujé hacia atrás, haciéndola caer contra la mesita de noche. Ella jadeó, agarrándose al borde para mantenerse en pie. La puerta se abrió de golpe. ¿Qué demonios está pasando aquí? La voz de Mateo atravesó el caos. Me volví justo a tiempo para verlo entrar en la habitación, con la mirada fija en nosotras. Su mirada se posó en Candice, en su rostro bañado en lágrimas, en sus manos temblorosas, en el pánico de sus ojos desorbitados. Antes de dirigirse hacia mí, su expresión se endureció, todo su cuerpo se tensó. Entonces, sin dudarlo, se movió, no hacia mí, hacia ella. Mateo se interpuso entre Candice y yo, protegiéndola. ¿Qué estás haciendo? Su voz era aguda, acusadora. Cassandra, ¿estás loca? Solté una risa amarga y entrecortada. ¿En serio me preguntas eso? Él miró el bisturí que yo sostenía y luego volvió a mirar a Candice. ¿Intentabas hacerle daño? Me burlé, apretando la hoja con más fuerza. Solo estaba recuperando lo que es mío. Mateo frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Respiré temblorosamente, con la voz afilada como el cristal. Era mi riñón. Algo cruzó su rostro, una mezcla de sorpresa y culpa, quizá ambas cosas, pero desapareció en un instante. Di un paso adelante, con las manos temblorosas. ¿De verdad creías que no lo descubriría? ¿Que podrías ocultármelo para siempre? Solté una risa ahogada y negué con la cabeza. Era mi riñón. Mateo, voy a recuperarlo. Me lancé hacia ella, pero Mateo me empujó hacia atrás. El empujón me hizo tropezar. Eres malvada, escupió, con los ojos ardientes de ira. Fue por tu hermana. ¿Por qué no puedes aceptarlo? Sois gemelas. Era para que ella viviera. Lo miré fijamente, con la vista nublada por las lágrimas que no lograba contener. Se suponía que era para mi hija. Mi voz se quebró. El peso de mi dolor se abatió sobre mí, aplastándome con su fuerza. Me traicionaste, susurré, sacudiendo la cabeza. Me traicionaste. Las lágrimas corrían por mi rostro y los sollozos sacudían mi cuerpo, mientras me derrumbaba en el suelo. Todo mi mundo se desmoronaba y Mateo, el hombre al que había amado, el hombre al que lo había dado todo, se quedó allí de pie, no me abrazó, no me consoló, ni siquiera me miró. En cambio, se dio la vuelta, me dejó en el suelo, sollozando, y se fue con Candice. La rodeó con sus brazos, susurrándole algo, comprobando si estaba bien, de la misma manera que solía hacerlo conmigo, de la misma manera que solía hacerlo con Amber. Sentí como si me hubieran clavado un cuchillo en el pecho. Por primera vez en mi vida, nunca me había sentido tan sola. No sé cuánto tiempo lloré, las horas se confundieron. Mi cuerpo estaba agotado por el dolor. Mi corazón estaba completamente destrozado. No me moví, no podía. Quería empezar de nuevo. Quería irme. Pero ¿cómo? ¿Cómo se reconstruye a alguien cuando le han arrebatado todo? Mi hija, mi marido, mi familia, todo perdido. La casa estaba en silencio, salvo por los ocasionales sonidos de la tormenta en el exterior. La lluvia golpeaba contra las ventanas y los truenos retumbaban en la distancia. Entonces, un sonido, un gemido ahogado. Me quedé paralizada. Se me cortó la respiración mientras me sentaba lentamente, aguzando el oído. Otro gemido. Giré la cabeza hacia el lugar de donde provenía el ruido. La habitación de Candice. No, 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 no. Me obligué a ponerme de pie, con las piernas temblorosas y las manos temblorosas mientras alcanzaba la puerta. No debería mirar. Debería irme. Pero una parte enferma y retorcida de mí necesitaba ver. Me acerqué. Los sonidos se hicieron más fuertes. Los suaves gemidos se convirtieron en sollozos ahogados. El susurro de las sábanas. El crujir de la cama. Mi estómago se retorció violentamente. Llegué a la puerta. Mis dedos se cerraron alrededor del pomo. Empujé para abrirla. Y todo mi mundo se hizo añicos de nuevo. Candice, Mateo, juntos, sus cuerpos enredados en las sábanas, sus manos agarrándola como solía agarrarme a mí. Un sollozo roto se desprendió de mi garganta. Ni siquiera se dieron cuenta de mi presencia. Estaban demasiado ocupados el uno con el otro. Me di la vuelta y eché a correr. Corrí hacia nuestro dormitorio. Corrí para escapar. Corrí para huir de la repugnante traición que ahora tenía un rostro. Las lágrimas nublaban mi visión mientras cogía mi maleta y metía en ella toda la ropa que encontraba a mi alcance. Mis manos temblaban al abrir el cajón de la mesita de noche y coger los papeles del divorcio. Los tiré sobre la cama. Que los encontrara, que los firmara. Ya no me importaba. No podía quedarme en esa casa. No podía respirar el mismo aire que ellos. Cerré la maleta. Me sequé las lágrimas y,
tras echar una última mirada a la habitación que había sido la nuestra. Salí por la puerta. No sabía a dónde ir. Las luces de la ciudad se veían borrosas a través de las ventanas del taxi, salpicadas por la lluvia, mientras yo me sentaba en silencio, agarrando mi maleta. Mi mente era una tormenta, un caos de dolor, ira y algo mucho más oscuro. Debería haberme ido para encontrar la paz, pero yo no quería paz, quería venganza. Me registré en un hotel y me encerré en una habitación silenciosa y desconocida. El vacío me dio tiempo para pensar, para respirar, pero no para curarme. Curarme no era una opción. Todavía no. Me lo habían robado todo. No podían ser felices. Y yo sabía exactamente por dónde empezar. Derek, mi ex prometido, el hombre con el que había planeado pasar mi vida, hasta que Candice me lo quitó. Si no recordaba mal, aún no se habían divorciado. Había visto a Derek en la última reunión familiar, lo que significaba que Candice seguía siendo legalmente su esposa. Una lenta y amarga sonrisa se dibujó en mis labios. 2 pájaros de un tiro. Busqué mi teléfono y marqué su número, sin cobertura. Por supuesto, probé en su oficina. Contestó una recepcionista. Busco a Derek Laurent, dije con suavidad. Lo siento, el señor Laurent está fuera del país por un viaje de negocios. Perfecto, si Derek no estaba allí, eso me daba tiempo para prepararme. Necesitaba pruebas. No podía presentarme ante él con acusaciones. Tenía que asegurarme de que Candice no tuviera escapatoria. Pasé los siguientes días reuniendo todas las pruebas que pude encontrar. Busqué en registros de nacimiento, informes de ADN, cualquier cosa que pudiera demostrar que John no era hijo de Derek. Hice copias de ese video, el que mostraba a Mateo cogido de la mano de Candice, susurrándole palabras de consuelo. Construí mi caso con cuidado, meticulosamente, pero sabía que no podía hacerlo sola, incluso si eso significaba trabajar con Derek, porque Derek no me había traicionado. Él no había sido quien había elegido a Candice. Yo había sido nuestra familia, la que los había obligado a estar juntos después de nuestro secuestro, utilizando su matrimonio como moneda de cambio para un acuerdo comercial. Y tal vez, solo tal vez, Derek también querría venganza después de descubrir la verdad. Mi teléfono sonó por 10ª vez ese día. Había bloqueado a Mateo, pero él había conseguido usar números diferentes para llamarme. Miré la pantalla, con el pecho oprimido por la rabia. El dolor y el amargo recuerdo de que él todavía tenía la osadía de ponerse en contacto conmigo después de todo. Dejé que sonara. 1 minuto después, otra llamada. Y otra. Puse el teléfono en silencio, pero él no se rendía. Los mensajes se acumularon uno tras otro. ¿Dónde estás? Vuelve a casa. Cassandra, tenemos que hablar. He visto los papeles del divorcio. No los firmaré. Contéstame. No quieres hacer esto. ¿Me quieres? Amor, ¿está loco? Apreté los dientes y apreté el teléfono con fuerza. Entonces sonó otra llamada. Respiré hondo. Está bien. Si tanto quería una respuesta. Deslicé el dedo para contestar. En cuanto se conectó la línea, la voz de Mateo sonó aguda, frustrada. ¿De verdad vas a ignorarme? Cassandra, vuelve a casa y hablemos de esto. Solté una risa entrecortada. ¿Hablar? ¿De qué? Mateo, mi voz resumaba veneno. ¿De cómo dejaste morir a nuestra hija? ¿De cómo te follaste a mi hermana? ¿De qué queremos hablar primero? Porque ya lo hemos discutido todo. Tú la elegiste a ella. Un silencio pesado. Luego, una respiración controlada. No es tan sencillo. No, lo interrumpí, con el teléfono temblando en mi mano. No te atrevas a justificar lo que hiciste. No te voy a conceder el divorcio, dijo con firmeza. Podemos arreglar esto. ¿Arreglar esto? Espeté. ¿Estás loco? Todavía te quiero. Cassandra. Una risa cruel y amarga se desprendió de mi garganta. ¿Qué me quieres? Pregunté con voz temblorosa, llena de ira y repugnancia. Entonces, ¿por qué la elegiste? ¿O fue porque ella no podía elegirte porque todavía está casada? Silencio. Negué con la cabeza y exhalé con fuerza. Escúchame, Mateo, si alguna vez vuelves a verme, haz como si no me conocieras. Haz como si nunca hubiera existido, porque para mí, tú ya estás muerto. Colgué. Me ajusté el abrigo y me alicé el pelo mientras entraba en el imponente edificio acristalado de Laurent Enterprises. La recepcionista apenas me miró antes de hacerme pasar. Pensaron que era Candice. Sonreí y no me molesté en aclarar mi identidad. Caminé con confianza por los pasillos, ignorando las miradas de los empleados mientras me dirigía a la última planta, la oficina de Derek. Empujé las puertas sin llamar. Él estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a mí. Hablaba por teléfono. Alto, sereno. El mismo Derek al que una vez amé. Se giró al oír el taconeo de mis zapatos sobre el suelo de mármol, con la mirada penetrante, antes de que algo brillara en sus ojos. No era confusión, no era vacilación, era reconocimiento. Cassandra, dijo con voz firme. Se me cortó la respiración. Yo no era Candice.
Era yo. Él cruzó los brazos e inclinó ligeramente la cabeza. ¿Qué haces aquí? Me apoyé en el escritorio de Derek, cruzando los brazos mientras él me miraba fijamente, esperando una explicación. ¿A qué te refieres con Cassandra? Dije con una sonrisa burlona. Soy Candice. Apretó la mandíbula y me escudriñó el rostro con la mirada. Luego, tras una pausa, exhaló. Te conozco, Cassandra. Me quedé inmóvil. Su voz era firme, segura, sin rastro de vacilación. Sé que eres tú, repitió, acercándose. Por un segundo, algo brilló en sus ojos. Anhelo, algo profundo, algo indescifrable. Lo vi, lo sentí. Por primera vez en mucho tiempo, recordé que Derek había sido mío. Yo había sido su prometida, la mujer a la que miraba como si fuera todo su mundo. Aún podía recordar cómo solía trazar círculos perezosos en el dorso de mi mano, mientras estábamos sentados en su balcón, contemplando las luces de la ciudad parpadear abajo, como solía atraerme hacia él, murmurando contra mi cabello, no puedo esperar a casarme contigo, Cassandra. Cómo se le suavizaban los ojos cuando me veía caminar hacia él en nuestra fiesta de compromiso. Cómo me susurró al oído aquella noche. Te amaré para siempre. Recordé los bailes lentos, los besos robados, las noches en las que me abrazaba y me prometía que nada podría separarnos jamás. Sin embargo, algo lo hizo. Algo de lo que ninguno de los dos había hablado desde entonces. Tragué saliva con dificultad. ¿Me reconociste? Derek ladeó la cabeza. Divertido. Por supuesto que sí. Entonces, ¿por qué fingiste? Mi voz era ahora más baja. ¿Por qué actuaste como si Candice fuera yo? Si lo sabías. ¿Por qué te casaste con ella? Por un momento, algo indescifrable cruzó su rostro. Luego, soltó una risa lenta y sin humor. Me preguntaba si alguna vez me lo preguntarías. Apreté la mandíbula, esperando. Dio la vuelta a su escritorio, acortando la distancia entre nosotros. Desapareciste, Cassandra. Te fuiste. Y cuando volviste, ya no eras mía. Tragué el nudo que tenía en la garganta. Me secuestraron. Derek, susurré. No me fui. No huí. Sus ojos se oscurecieron. Y, sin embargo, cuando volviste, nadie decidió salvar lo que teníamos. Me estremecí, porque no se equivocaba. Cuando regresé, destrozada y marcada por el secuestro, mis padres ya habían concertado el matrimonio entre Candice y Derek. A nadie le importaban las promesas que él y yo nos habíamos hecho. A nadie le importaba lo que queríamos. Los negocios eran lo primero. El dinero, el poder, la reputación. Y Derek, él había aceptado todo eso. Esbocé una sonrisa amarga. Así que te casaste con mi hermana porque era más fácil. Su expresión era indescifrable. Me casé con ella porque me obligaron. Un dolor agudo me atravesó el pecho. Había pasado años resentida con Candice, culpándola de arruinarme la vida. Pero ahora, allí de pie, mirando al hombre que una vez me había amado, me di cuenta de que nunca le había preguntado por qué. Nunca le había preguntado si había luchado por mí, si había intentado impedirlo. Porque, en el fondo, tenía demasiado miedo de la respuesta. Respiré lenta y profundamente, reprimiendo las emociones que amenazaban con aflorar. Ya no importaba. Lo que habíamos tenido había muerto. Y ahora, lo único que quedaba era la venganza. Me incliné hacia él, bajando la voz, olvidando por fin el pasado. Iré directa al grano. Mi hermana gemela te está engañando con mi marido. Derek no reaccionó. Todavía no. ¿Y tu hijo? Continué, observándolo atentamente. John no es tuyo. Es de Mateo. Algo en él se tensó, pero su expresión siguió siendo indescifrable. ¿Nos han estado mintiendo? Insistí, desde el principio. Metí la mano en el bolso y dejé el expediente sobre su escritorio, deslizándolo hacia él. Partidas de nacimiento, resultados de ADN, fotos, el video de Mateo y Candice, todas las pruebas delante de él. Lo cogió y empezó a hojearlo con atención. Entonces, por fin, habló, y Mateo, tragué saliva, eligió a su hijo en lugar del mío. No me di cuenta de lo temblorosa que se había vuelto mi voz hasta que lo dije en voz alta. Derek levantó la cabeza y sus agudos ojos marrones se clavaron en los míos. Apreté los puños. Amber está muerta por culpa de ellos. Durante un instante, solo hubo silencio. Luego, lentamente, Derek dejó el expediente sobre la mesa. Ya sabía que John no era mío. Un grito ahogado se me atragantó en la garganta. Se recostó en la silla, con expresión impenetrable. Lo sabía desde hacía años. Lo miré fijamente. Entonces, ¿por qué? Era una tontería, dijo simplemente. No tenía sentido sacarlo a colación. Tenía mis sospechas, pero nunca las confirmé porque no importaba. Negué con la cabeza, incrédula. ¿No importaba? Su mirada se oscureció. Sabía lo que era nuestro matrimonio. Nunca se trató de amor. Cassandra, era un negocio. Nuestras familias unieron sus fortunas y yo no iba a arruinarlo por sus errores.
Solté una risa amarga. ¿Así que la dejaste mentirte? ¿Dejaste que te utilizara? Derek se encogió de hombros. No me importaba lo suficiente como para detenerla. Golpeé la mesa con las manos. Hasta ahora, mi voz se elevó, mi paciencia se agotaba. ¿Por qué no ahora? Podrías divorciarte de ella. ¿Deberías divorciarte de ella? Me estudió con atención. ¿Por qué me cuentas esto? Mantuve su mirada. Porque quiero venganza. Sus labios esbozaron una sonrisa burlona. ¿De verdad? Me enderecé. Mateo y Candice me lo quitaron todo, y me niego a dejar que se salgan con la suya. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio y tamborileando con los dedos sobre la superficie. ¿Y qué sacas tú de esto, Cassandra? Levanté la barbilla. Justicia. Un silencio lento y reflexivo llenó la habitación. Entonces, Derek se recostó en su silla, con los brazos cruzados, mirándome con diversión. Si me divorcio de ella, su voz era tranquila, deliberada. ¿Te casarás conmigo? Me quedé paralizada. Mi corazón dio un vuelco. Las palabras de Derek flotaban en el aire, densas y cargadas de significado tácito. Si te divorcias de ella, ¿te casarás conmigo? Me reí, con sarcasmo, con amargura. ¿Y por qué demonios iba a hacer eso? Sus labios esbozaron una sonrisa burlona. Porque tiene sentido. Me burlé. Nada de esto tiene sentido. Derek, ¿qué sentido tiene volver a casarse? Si es solo por negocios. Si es solo otro trato. No voy a permitirlo. No otra vez. Negué con la cabeza. No voy a volver a ser traicionada. Me estudió, con la mirada impenetrable. Luego dio un paso hacia mí y bajó la voz. ¿Y si no es solo por negocios? Se quedó quieto. ¿Y si es porque? Exhaló, inclinando ligeramente la cabeza y clavando sus ojos en los míos. Incluso después de todos estos años, todavía te quiero. Se me cortó la respiración, pero reprimí ese sentimiento. No iba a caer en eso. No otra vez. Derek no se detuvo. ¿Y no crees que sería la venganza perfecta? Se inclinó ligeramente, con una voz suave como la seda. Mateo y Candice nos destruyeron. Creyeron que habían ganado, pero imagina lo mucho que les destrozaría vernos juntos. Ver cómo reconstruimos lo que ellos arruinaron. Apreté los puños. Les volvería locos. Mateo, que pensaba que estaba destrozada sin remedio. Candice, que me lo quitó todo y esperaba que desapareciera. Quería que sufrieran, que sintieran la misma traición, la misma devastación que me habían infligido. Pero Derek, él era peligroso a su manera. Lo miré a los ojos, con voz firme. Entonces demuéstralo. Él arqueó ligeramente las cejas. Si de verdad quieres vengarte, entonces hazlo, dije. Divórciate de Candice. Destruye sus vidas. Asegúrate de que paguen por todo lo que han hecho. Mantuve la cabeza alta. Y entonces consideraré tu oferta. Derek sonrió, como si esperara mi respuesta. Me parece justo. Regresé al hotel, con el cansancio pesando sobre mis hombros, pero mi mente se negaba a descansar. La venganza no era algo que se consiguiera rápidamente. Había que construirla, labrarla pieza a pieza hasta aplastar al enemigo, por completo. Justo cuando me senté en el borde de la cama, mi teléfono vibró, una llamada. Ya hombre al que había contratado para vigilarlos. Respondí inmediatamente. ¿Qué has descubierto? Unos segundos de silencio. Luego una risa ahogada. No te va a gustar. Me envió un video. Abrí el archivo y apreté el teléfono con fuerza cuando la pantalla se iluminó con la imagen de ellos. Candice y Mateo, sonriendo, riendo, sentados a la mesa con su hijo. Una familia cálida y feliz. Como si nada hubiera pasado. Como si no me hubieran arruinado. Candice se inclinó hacia Mateo y le susurró algo al oído antes de darle un beso en la mejilla. Él se rió y le puso una mano sobre la suya. Su hijo se rió y agitó una cuchara en el aire. Eran felices. Habían seguido adelante. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Después de todo lo que habían hecho. Después de traicionarme. Después de matar a mi hija. Después de robarme todo lo que tenía. ¿Iban a ser felices? Una rabia lenta y fría se apoderó de mí. No iba a dejar que ganaran. No iba a dejar que vivieran felices para siempre mientras yo sufría. Iban a pagarlo, y yo me iba a encargar de ello. Días más tarde, el mundo se despertó sumido en el caos. Noticia de última hora, el multimillonario Derek Lohan solicita el divorcio de Candice Laurent. Sonreí con satisfacción mientras daba un sorbo a mi café y hojeaba los titulares en mi teléfono. Candice debía de estar perdiendo la cabeza. Los medios de comunicación la habían destrozado. La esposa perfecta y elegante había sido descartada, de la noche a la mañana. Pero fue el segundo titular el que me dejó sin aliento. Derek Lohan confiesa, me casé con la gemela equivocada. Siempre estuve enamorado de Cassandra. Apreté los dedos alrededor del teléfono. Así que ese era su siguiente movimiento. De repente, el juego había cambiado. Mientras tanto, Candice deambulaba sin rumbo por el lujoso centro comercial.
con un bolso de diseño en una mano y el teléfono en la otra. Matteo le había dado su tarjeta negra antes de irse a trabajar y ella la había aprovechado al máximo, tal y como se merecía. Se había pasado toda la mañana probándose vestidos caros y diamantes que brillaban bajo las luces de la tienda, sintiendo que por fin había conseguido la vida que le correspondía. No pensó en Derek en ningún momento, no realmente. Él solo estaba allí, una sombra de su pasado, una conveniencia que sus padres le habían impuesto. Ella había desempeñado el papel de la esposa perfecta, obediente y elegante, porque eso era lo que se esperaba de ella, porque seguir casada con Derek significaba seguridad. Pero, en realidad, ella ya había seguido adelante hacía mucho tiempo. Ahora tenía a Matteo, tenía a su hijo. Derek no importaba. Al menos, eso era lo que creía, hasta que vio el titular. La gran pantalla LED sobre la plaza principal del centro comercial parpadeaba con un texto rojo intermitente, seguido de la nítida voz de un presentador de noticias. Noticia de última hora: el multimillonario Derek Laurent solicita el divorcio de Candice Laurent. Candice se quedó paralizada, con la respiración entrecortada. Las siguientes palabras le provocaron un escalofrío. Derek Laurent confiesa: me casé con la gemela equivocada. Siempre estuve enamorado de Cassandra. Su corazón se detuvo. ¿Qué? La pantalla cambió y mostró una imagen de Derek en su oficina, tan sereno como siempre, con una sutil sonrisa en los labios mientras confirmaba la declaración a los periodistas. Todo el cuerpo de Candice se tensó y apretó la bolsa de la compra con tanta fuerza, que casi le perfora las uñas. ¿Divorcio? Él nunca había dicho nada sobre divorcio. Su mente se aceleró. ¿Cómo? ¿Cuándo? Habían hablado la semana pasada sobre un evento benéfico, y él no había dicho nada. El pulso le latía con fuerza en los oídos. Tenía que ser cosa de Cassandra. Antes de que pudiera reaccionar, un murmullo recorrió la multitud que la rodeaba. Entonces, clic, clic, clic. La gente se giró, con los teléfonos en alto, capturando cada segundo de su conmoción. Sus susurros llegaron a sus oídos. No es Candice Laurent. Dios mío. ¿Acaba de ver las noticias? Parece que va a desmayarse. Candice contuvo el aliento. No, tenía que irse. Se dio media vuelta, lista para salir corriendo, pero era demasiado tarde. El mundo ya había visto su caída. Esa noche empezaron a llover los mensajes. Tú has sido, ¿verdad? Eres una zorra envidiosa. Cassandra, juro por Dios que te arrepentirás. No podías dejarme ser feliz, ¿verdad? Me has quitado a mi marido. Me has arruinado la vida. Te lo pagarás. Los leí todos con expresión inexpresiva. Estaba furiosa, tal y como esperaba. No me molesté en responder. No hacía falta. Ya se estaba desmoronando. Bloqueé su número y tiré el teléfono sobre la mesita de noche, pero el silencio no me trajo paz. Al contrario, trajo algo peor. Recuerdos. De ella. De nosotras. Candice y yo éramos inseparables. Cuando éramos pequeñas. Éramos todo el mundo la una para la otra. Llevábamos vestidos a juego. Íbamos de la mano a todas partes. Hablábamos en nuestro propio idioma secreto que nadie más entendía. Siempre estaremos juntas. Solía decir. Pase lo que pase. Construíamos fuertes debajo de la mesa del comedor. Nos escondíamos en el armario para susurrarnos secretos e inventábamos historias sobre cómo creceríamos. Nos casaríamos con príncipes y viviríamos puerta con puerta. Nuestra madre sonreía mientras nos observaba desde la puerta. Sois unas afortunadas por teneros la una a la otra, nos decía. Las hermanas son para siempre. Y durante un tiempo, le creí. Pero entonces, nuestros padres lo cambiaron todo. Nunca quisieron que estuviéramos juntas. Querían que compitiéramos. Empezó con cosas sin importancia. ¿Quién ha sacado mejor nota? ¿Quién ha bailado mejor en el recital? ¿Quién se merece el regalo de cumpleaños más grande? Al principio, nos lo tomábamos a broma, pero cuanto más crecíamos, más duras se volvían las comparaciones. Candice fue la primera en alejarse. Ya no quería compartir la ropa. No quería sentarse a mi lado en la mesa cuando cenábamos. Empezó a llamarme rival en lugar de hermana. La situación empeoró cuando llegamos al instituto. Para entonces, ya no competíamos solo por la aprobación de nuestros padres. Competíamos por todo. ¿Quién era más popular? ¿Quién sacaba mejores notas? ¿Quién era la mejor gemela? Y el golpe final llegó con nuestro hermanito. Se llamaba Isen. Era el único que nunca nos vio como dos mitades en competencia. Para él, solo éramos sus hermanas mayores. Todavía recuerdo claramente ese día, el día en que todo cambió para siempre. Habíamos llevado a Isen a la piscina. Solo tenía 4 años y todavía estaba aprendiendo a nadar. Candice se había encargado de vigilarlo mientras yo entraba a buscar toallas. Estuve fuera 3 minutos. 3 minutos. Y cuando volví, oí los gritos. Candice estaba al borde de la piscina, pálida, con las manos temblorosas. El pequeño cuerpo de Isen flotaba inmóvil en el agua. No pensé, simplemente me tiré al agua. Lo saqué.
gritando que ayudaran. Le hice la reanimación cardiopulmonar con las manos temblorosas, sollozando mientras le rogaba que despertara. Pero era demasiado tarde, y cuando llegaron nuestros padres, las manos de Candice seguían temblando. Abrió los labios y las palabras que salieron de su boca me perseguirían durante el resto de mi vida. Le dije a Cassandra que lo vigilara. Se me heló la sangre. Me volví hacia ella horrorizada. Candice, no, pero ya era demasiado tarde. Los ojos furiosos y afligidos de nuestros padres se clavaron en mí. Cassandra, ¿cómo has podido?, gritó mi madre. Lo has dejado morir. Negué con la cabeza frenéticamente. No, yo ni siquiera. Basta, rugió mi padre. No quiero oír excusas. Por mucho que suplicara, por mucho que jurara que no había sido yo, no me escucharon. Candice se quedó callada. Dejó que me culparan a mí. Dejó que me convirtiera en la gemela mala. Y desde ese día, lo fui. La decepción, el problema, la chica que dejó morir a su hermanito. No me di cuenta de que estaba llorando hasta que una lágrima resbaló por mi mejilla. Me la sequé rápidamente, obligándome a respirar. Candice me lo había quitado todo, pero lo que más me dolía no era Mateo, ni siquiera era Derek. Era el hecho de que, en otro tiempo, éramos hermanas. Y ahora, no éramos nada. Un movimiento llamó mi atención y me volví, sobresaltada. Derek estaba en la puerta. No dijo nada, solo me miró, y antes de que pudiera detenerme, antes de que pudiera fingir que estaba bien, dio un paso adelante y me abrazó. Me puse rígida, pero solo por un segundo. Entonces, en contra de toda lógica, de toda razón, me dejé caer en sus brazos. Por primera vez en años, sentí calor, me sentí segura, y tal vez, solo tal vez, sentí que no estaba sola. Derek no dijo ni una palabra, no me preguntó por qué lloraba, no me pidió una explicación ni intentó arreglarlo, simplemente lo sabía, como siempre lo había sabido, y así, me abrazó, por primera vez en años. Dejé que alguien estuviera ahí para mí, me permití derrumbarme sin fingir ser fuerte. El peso de todo, la muerte de Amber, la traición de Mateo, las mentiras de Candice, los años de ser la vergüenza de la familia, se derrumbó y rompí a llorar. Derek me dejó, sin palabras apresuradas de consuelo, sin promesas vacías, solo una comprensión silenciosa, sus brazos alrededor de mí, firmes y cálidos, anclándome cuando sentía que estaba a punto de ahogarme, y de alguna manera, contra toda lógica, me ayudó. Había pasado tanto tiempo creyendo que no tenía a nadie, que todos los que amaba acabarían traicionándome, pero Derek, él seguía ahí, y quizá eso no debería haber significado nada, pero lo significaba todo. Cuando por fin dejé de llorar, me aparté, avergonzada. Lo siento, dije, tragando saliva y secándome la cara. Derek negó con la cabeza y levantó la mano para apartar la última lágrima de mi mejilla. Su tacto era suave, cuidadoso, como si supiera que estaba a punto de romper a llorar de nuevo. No lo sientas. Su mirada se clavó en la mía, firme, inquebrantable. Yo debería ser quien se disculpara. Fruncí el ceño. Derek, no, me interrumpió. Debería haber luchado más por ti. Su voz era firme, teñida de arrepentimiento. Cuando te quitaron de mi lado, cuando me obligaron a casarme con alguien a quien no quería. Debería haber hecho algo, pero no lo hice. Dejé que me controlaran. Apretó la mandíbula. Dejé que te llevaran. Negué con la cabeza. No fue culpa tuya, pero él no había terminado. Ya no. Su expresión se ensombreció y la determinación se endureció en sus rasgos. Ahora lo tengo todo. Poder, control. Mis padres ya no pueden dictar mis decisiones. Y te lo juro, Cassandra, su voz se bajó, volviéndose afilada como una navaja. No dejaré que nadie te vuelva a hacer daño. Contuve el aliento. Ya no tienes que luchar sola, murmuró. Esta vez no. Se me encogió el pecho. Durante años, había estado sola. Me había dicho a mí misma que no necesitaba a nadie, que confiar en la gente solo traía dolor. Pero allí, de pie, mirando a Derek, el hombre que una vez me amó, el hombre que me habían arrebatado por culpa de ellos, me di cuenta de algo. Ya no tenía que hacer esto sola. Por primera vez en años, lo creí de verdad. Pero antes de que pudiera responder, la puerta principal se abrió de golpe. El ruido resonó en la habitación como un disparo. Giré la cabeza hacia la entrada, y allí estaba ella, Candice, de pie en la puerta, con el rostro enrojecido por la rabia y respirando entre jadeos. Sus uñas cuidadas se clavaban en las palmas de las manos y todo su cuerpo temblaba mientras nos miraba, a mí, tan cerca de Derek, y a Derek, que parecía completamente indiferente a su presencia. ¿Qué demonios es esto?, exigió ella. Derek se enderezó, pero no se apartó de mí. ¿Qué haces aquí, Candice? Su voz era fría, sin emoción. Ella soltó una risa amarga, pero no le llegó a los ojos. ¿En serio me preguntas eso? Se dirigió hacia él,
restregándole el teléfono en la cara. La pantalla seguía iluminada con los últimos titulares. Derek Laurent pide el divorcio de Candice Laurent. Me casé con la gemela equivocada. Siempre he estado enamorado de Cassandra. ¿Te vas a divorciar de mí?, gritó ella. La expresión de Derek no cambió. Sí, ella parpadeó rápidamente, con la respiración entrecortada. Ni siquiera me has hablado de esto. Solo. No había nada de qué hablar. La interrumpió Derek con brusquedad. Nuestro matrimonio era una transacción comercial. Siempre lo ha sido. El rostro de Candice se contorsionó de furia. ¿Nunca te importé? Derek soltó una risa sin humor. ¿Y a ti sí? Candice abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Nunca me has querido. Candice, su voz era inquietantemente tranquila. Te casaste conmigo porque te lo dijeron. Y yo me casé contigo por la misma razón. Su mirada se volvió penetrante. Así que no te quedes ahí de pie actuando como si te estuviera traicionando, cuando los dos sabemos perfectamente lo que era este matrimonio. Las manos de ella temblaban. Pero nosotros estábamos bien. Derek se burló. Te acostabas con Mateo. Candice se estremeció. ¿Creías que no lo sabía? Él negó con la cabeza. Nunca fuiste cuidadosa. Nunca fuiste inteligente al respecto. Lo sabía desde hacía mucho tiempo. Candice, simplemente no me importaba lo suficiente como para detenerte. El labio inferior de ella temblaba. Y John, continuó Derek, con voz teñida de fría diversión, no finjas sorprenderte de que sepa que no es mío. El rostro de Candice palideció. Observé toda la escena en silencio, con los brazos cruzados, esperando el momento en que Candice dirigiera su ira hacia mí. Y así fue. Su mirada furiosa se clavó en mí. Lo has arruinado todo, escupió. Pensaba que éramos hermanas. Exhalé lentamente y negué con la cabeza. Qué gracioso, dije en voz baja, porque yo pensaba lo mismo hace años. Hasta que me culpas por la muerte de Isen. Sus labios se entreabrieron. Di un paso adelante. Pensaba que éramos hermanas cuando me ataron en un almacén esperando a que nuestros padres me rescataran. Pero en vez de eso, te rescataron a ti. Apretó la mandíbula. Pensaba que éramos hermanas cuando te casaste con Derek. Incliné la cabeza. Y cuando te acostaste con mi marido. Candice tembló, pero vi un destello de culpa. De algo que parecía sospechosamente miedo. Por primera vez en su vida, no estaba ganando. Y lo sabía. Antes de que pudiera responder, otra voz atravesó la habitación. Niña desagradecida. La bofetada fue tan rápida que apenas la vi venir. El dolor explotó en mi mejilla y mi cabeza se giró hacia un lado. Tropecé hacia atrás, tocándome la piel ardiente con los dedos. Y allí, con la mano aún levantada, estaba mi madre. Ya había estado allí antes, de pie en medio de mi familia, cargando con la culpa, llevando el título de la gemela mala. Había pasado toda mi vida siendo la villana de la historia de Candice, pero eso se acababa hoy. Levanté la barbilla, con la mejilla aún ardiendo por la bofetada de mi madre. Me negué a apartar la mirada. Me negué a encogerme como la niña en la que me habían convertido. Basta. Mi voz era tranquila, pero cortante, atravesando el aire tenso. Esto se acaba ahora. Mi madre, Elizabeth, entrecerró los ojos. ¿De qué estás hablando? Exhalé lentamente, mirándola a los ojos. La verdad. Candice se puso rígida a su lado. Mamá, no la escuches. Ella solo. Cállate, Candice, espeté. Has controlado la narrativa de nuestras vidas. Ahora me toca hablar a mí. Candice se burló, sacudiendo la cabeza. Está mintiendo. Mamá, no le creas. No estoy mintiendo. Mi voz se elevó, firme e inquebrantable. Me volví hacia mi madre, encontrando su mirada fría y crítica. Me has culpado de todo, ¿verdad? Desde que éramos niñas. Desde el momento en que Isen. Mi voz se quebró por un segundo, pero seguí adelante. Desde el momento en que murió, el rostro de mi madre se endureció. Porque fue culpa tuya. Lo fue. Di un paso adelante, con el corazón latiéndome con fuerza. ¿O simplemente creíste la primera historia que oíste? ¿Alguna vez preguntaste qué pasó realmente? Silencio. Candice se estremeció y se clavó las uñas en las palmas de las manos. Respiré lenta y deliberadamente. Fue ella. Mamá. Señalé a Candice, observando cómo su rostro se contraía de ira. Ella era la que cuidaba de Isen ese día. Ella era la responsable. Mentiras, espetó Candice. Se lo está inventando. Apreté los puños. Me fui 3 minutos a buscar toallas. Cuando volví, Isen ya estaba en el agua. Mi voz temblaba, pero me obligué a continuar. Candice se suponía que debía vigilarlo, pero, en lugar de asumir su responsabilidad, me culpó a mí, y tú le creíste, porque era más fácil, ¿verdad? La expresión de mi madre vaciló por primera vez. Te dije que no había sido yo, continué, con un nudo en la garganta, pero te negaste a creerme. Nunca me creíste. Candice dio un paso atrás, temblorosa. Eso no es cierto. Si lo es, grité, con la voz quebrada.
Y no fue solo Isen, ¿verdad? Cada error, cada fracaso, cada cosa horrible que pasó, me echaste la culpa a mí. ¿Y Candice? Ella se convirtió en la hija perfecta. La respiración de Candice se volvió superficial. Mamá, no la estás escuchando, ¿verdad? Mi madre permaneció inmóvil, con los ojos clavados en los míos, la incertidumbre invadiendo su mirada. Y entonces, Derek dio un paso adelante. Si no crees en las palabras de Cassandra, dijo con suavidad, quizá creas en las pruebas. Me volví hacia él, confundida, pero él solo me hizo un pequeño gesto con la cabeza antes de sacar su teléfono. Unos pocos toques y, entonces, la pantalla del televisor de la habitación se encendió. Videos, fotos, pruebas. La aventura de Candice con Mateo. La prueba de ADN secreta que demostraba que John no era hijo de Derek. Los momentos íntimos que Candice pensaba que nadie vería. Ahora estaban a la vista de todos. Los gritos ahogados llenaron la habitación. Mi madre palideció y dio un paso atrás con los dedos temblorosos. No, no es posible. Candice se volvió hacia Derek con los ojos desorbitados. Me has tendido una trampa. Derek sonrió, pero sin calidez alguna. No, Candice, tú misma te has tendido la trampa. Mi madre se volvió hacia ella, con el horror reflejado en su rostro. Candice, dime que no es verdad. Los labios de Candice temblaron. Mamá, dímelo, gritó mi madre con voz quebrada. Candice abrió la boca, la cerró, y entonces, se derrumbó. Las lágrimas corrían por su rostro mientras susurraba. No quería que Isen muriera. La habitación se sumió en un silencio sofocante. Sentí como si me hubieran succionado el aire de los pulmones. El cuerpo de Candice temblaba mientras se agarraba al borde del sofá para sostenerse. No estaba prestando atención, admitió con voz entrecortada. Aparté la mirada un segundo y, cuando volví a mirar, estaba en el agua. Un sollozo escapó de sus labios. Tenía miedo. No sabía qué hacer. Y cuando todos vinieron corriendo, solo dije tu nombre. Las palabras me atravesaron como cuchillos. Todos estos años de culpa, de cargar con la culpa. Y ella acababa de decir mi nombre. Dejaste que yo cargara con la culpa. Susurré. Candice se secó la cara, con una expresión retorcida por el arrepentimiento. Tenía que hacerlo. No podía. Mamá ¿Habría qué? Espeté. ¿Te habría querido menos? Candice se estremeció. Solté una risa amarga y entrecortada. Me robaste toda mi vida porque no pudiste soportar un solo error. Nuestra madre se quedó allí, inmóvil, con el rostro pálido. Nos miró a las dos, perdida, confundida, como si ya no supiera cuál de las dos era real. Y entonces, su respiración se entrecortó, se agarró el pecho, su cuerpo se tambaleó. Mamá, la voz de Candice era aguda por él. Pánico. Nuestra madre jadeó, con los dedos temblorosos, buscando algo, cualquier cosa, para apoyarse, pero no había nada. Tambaleó hacia atrás, las rodillas le fallaron, y entonces se derrumbó. Candice gritó, mamá. Me quedé paralizada, con el corazón latiéndome con fuerza mientras mi madre yacía en el suelo, con la respiración entrecortada y el cuerpo convulsionando. Un ataque al corazón. El pánico se apoderó de mí. No, así no. Cassandra. La voz de Derek era urgente. Salí de mi aturdimiento y me lancé hacia adelante, pero cuando llegué a ella, sus ojos se encontraron con los míos. Por primera vez en mi vida, mi madre no me miró con odio, sino con arrepentimiento. Y entonces, sus ojos se cerraron, y todo quedó en silencio. Me quedé inmóvil en el pasillo, con los brazos fuertemente cruzados alrededor de mí, mirando a través del cristal como los médicos se movían alrededor del cuerpo inconsciente de mi madre. Las máquinas pitaban constantemente a su lado, manteniéndola con vida. La misma mujer que me había abofeteado, hacía unos momentos. La misma mujer que nunca me había creído. Ahora yacía allí, frágil, débil. Ya no era la figura poderosa que había dictado mi vida. El médico salió y se quitó los guantes. Por ahora está estable, dijo, pero su corazón está débil. Necesita descanso. Nada de estrés y paz total. Tragué saliva con dificultad. ¿Tranquilidad? ¿En nuestra familia? Eso era una broma cruel. Antes de que pudiera decir nada, la voz de Candice rompió el silencio. Todo esto es culpa tuya. Me giré lentamente. Candice estaba a unos metros de distancia, con el rostro desencajado por la rabia. Tenía los ojos enrojecidos por el llanto, pero su voz seguía teniendo el mismo tono venenoso de siempre. Si te hubieras callado, si no la hubieras empujado, nada de esto habría pasado. Solté una risa hueca. ¿Todavía me culpas? Ella se acercó más. Está ahí por tu culpa. Cassandra. Derek se movió antes que yo, presionando con el brazo el hombro de Candice y empujándola hacia atrás. Ya basta, dijo con dureza. Candice abrió mucho los ojos, como si acabara de darse cuenta de su presencia. Derek. No toleraré que nadie haga daño a Cassandra. Ya no. Su voz era fría.
definitiva, deberías irte. Candice temblaba, con los labios apretados en una fina línea. Su mirada se movió rápidamente entre nosotros. Y algo, tal vez comprensión, tal vez furia, cruzó su rostro, pero no se arrepintió. En cambio, dio media vuelta y se marchó furiosa. Exhalé lentamente, con la respiración entrecortada, pero antes de que pudiera procesar el momento, sentí otra presencia. Mateo estaba a unos metros de distancia, en silencio, mirándome. Su rostro era impenetrable, pero lo vi en sus ojos. Arrepentimiento. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, parecía culpable. Dio un paso vacilante hacia adelante, moviendo los dedos a los lados, como si quisiera alcanzarme. Y ahora, después de todo lo que había pasado, después de descubrir la verdad, ¿acaso importaba? No estaba segura de querer la respuesta. Así que, me mantuve alejada. En su lugar, pasé el tiempo con Derek. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la felicidad. Derek se esforzaba por asegurarse de que no estuviera triste, como si se hubiera propuesto borrar cada uno de los recuerdos dolorosos que había vivido. Me llevó a lugares en los que nunca había estado. Me traía flores sin motivo aparente. Me sorprendía con pequeños detalles. Café por la mañana, mis postres favoritos por la noche. Una noche, nos sentamos en el balcón de su ático, con las luces de la ciudad extendiéndose infinitamente ante nosotros. Entre nosotros había una botella de vino, medio vacía, y el aire se llenó de risas silenciosas. ¿Te acuerdas de cuando intentaste hacerme un pastel para mi cumpleaños? Dijo Derek, sonriendo por encima de su copa. Gemí y escondí la cara entre las manos. No me lo recuerdes. Oh, sí que lo haré, bromeó. Casi quemas todo mi apartamento. Lo miré a través de mis dedos. No creía que el polvo para hornear y el bicarbonato fueran tan diferentes. Derek se rió, sacudiendo la cabeza. Estabas tan segura de ti misma. Te lo juro, nunca había visto a nadie activar la alarma de incendios tan rápido. Me reí, una risa genuina y sincera. No había oído mi voz en años. Me sentí bien, natural, y odié lo fácil que fue dejarle entrar de nuevo, porque a pesar de todo, a pesar de todos los años que habían pasado, estaba empezando a darme cuenta de que mis sentimientos por él no habían desaparecido, solo habían estado enterrados. Y ahora, poco a poco, con cuidado, estaban volviendo. Derek se había ido de viaje de negocios. 3 días sin él, 3 días de silencio, de espera, de algo que no quería admitir y que se parecía a echarle de menos. Por fin, esa noche iba a volver. Me había pasado todo el día esperando, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho al pensar en volver a verle. Me dije a mí misma que estaba siendo ridícula, que eso no era lo que yo creía, que solo estaba agradecida por su presencia. Pero entonces oí pasos fuera de la puerta. Se me revolvió el estómago. Corrí hacia adelante, con la emoción burbujeando en mi pecho, lista para verlo de nuevo. Abrí la puerta de un golpe, y me quedé paralizada, porque no era Derek, era Mateo. Me quedé paralizada. Mateo estaba en la puerta, con los ojos oscuros y desesperados. No lo esperaba, no esperaba volver a verlo nunca más. Mi estómago se retorció de rabia. ¿Cómo se atrevía a aparecer aquí, después de todo? Apreté los dientes y busqué mi teléfono inmediatamente. Voy a llamar a seguridad. ¿Cómo demonios te han dejado entrar? Mateo levantó las manos. Cassandra, espera, por favor. Su voz era áspera, casi suplicante. Solo, déjame hablar contigo. Entrecerré los ojos. Hablar, ¿qué hay que hablar? Mateo, crucé los brazos, con la voz afilada como una navaja. ¿Puedes devolverme mi riñón? ¿Puedes devolverle la vida a Solén? Silencio. Se estremeció y vi el dolor reflejarse en su rostro. Me burlé. No, entonces no tenemos nada que decir. Di un paso adelante, señalando la puerta. Vete. Pero Mateo no se movió. Apretó la mandíbula y cerró los puños a los lados. Lo lamento todo. Cassandra. Solté una risa aguda y amarga. Ah, sí, ¿ahora lo lamentas? Sí. Su voz se quebró y sus ojos ardían con algo parecido a la agonía. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero yo, respiró hondo, cometí un error. El peor error de mi vida. Dejé que sus palabras quedaran suspendidas entre nosotros, frías y sin sentido. Luego incliné la cabeza, con una nota de diversión en la voz. ¿Y cuál fue exactamente tu error, Mateo? Su garganta se movió mientras tragaba saliva con dificultad. Dejarte marchar. Solté una carcajada y negué con la cabeza. No me dejaste marchar. Mateo, me traicionaste. Apretó los puños. Estaba cegado por la ira, por el dolor, por Candice. Le interrumpí. Su rostro se contorsionó por la frustración. Creía que ya no te quería, pero cuando te vi con Derek, su voz se apagó, tensa. Me di cuenta de que no podía soportarlo. No podía soportar verte con otra persona. Puse los ojos en blanco. Oh, por favor, ahora que me has perdido,
¿De repente me quieres? Él dio un paso hacia mí. Yo retrocedí uno. Te quiero, susurró. Siempre te he querido. Algo dentro de mí se rompió. Me reí, con dureza, con crueldad. ¿Me quieres? Repetí burlonamente. ¿Me querías cuando elegiste a Candice en lugar de a mí? ¿Me querías cuando dejaste morir a nuestra hija? El rostro de Mateo se retorció de dolor. Yo no la dejé morir. Cassandra. Lo miré con odio. Elegiste salvar a otra persona en lugar de a nuestra hija. ¿Y ahora tienes el descaro de venir aquí y decirme que me quieres? Él dio un paso adelante, con la voz cargada de desesperación. Cassandra, por favor. No, dije con voz fría y firme. Ya no te quiero. Todo su cuerpo se tensó. Lo miré fijamente, sin pestañear. O quizá nunca te quise. Quizá solo estaba cegada por mis sentimientos, porque desde el principio siempre fue Derek. Mateo palideció. Exhalé y negué con la cabeza. Vuelve con Candice. Vuelve con tu hijo. Hemos terminado. Pero Mateo no había terminado. Me agarró por los hombros y me habló con urgencia. No hemos terminado. Puedo arreglarlo. Puedo hacer que todo salga bien. Lo empujé. Él me agarró con más fuerza. Mateo, suéltame, le grité, tratando de empujarlo hacia atrás. No, dijo obstinado. No voy a rendirme. Trató de abrazarme, pero lo empujé con fuerza. Quítame las manos de encima. Me agarró la muñeca de nuevo. Cassandra, escúchame. Y entonces grité, fuerte, enfadada, llena de años de rabia reprimida. Déjame ir. Mateo. La puerta se abrió de golpe. Derek. Sus ojos ardían de furia en cuanto vio a Mateo tocándome. Antes de que pudiera reaccionar, cruzó la habitación en segundos, con el puño en alto, y se estrelló contra la mandíbula de Mateo. Mateo trastabilló hacia atrás, agarrándose la cara, con una expresión asesina. No la toques, gruñó Derek. Mateo se limpió el labio sangrante, con los ojos oscureciéndose. No te metas en esto. Derek. Derek soltó una risa fría. Oh, lo haré, después de romperte la maldita cara. Luego volvió a golpear. Mateo lo esquivó y le lanzó un puñetazo, golpeando a Derek en las costillas. Se enfrentaron como dos animales salvajes, con los puños volando y los gruñidos y las maldiciones llenando la habitación. Di un paso atrás, con el corazón acelerado mientras luchaban y su ira se convertía en violencia desenfrenada. Parad, grité, pero ninguno de los dos me escuchó. Mateo le dio un puñetazo a Derek en el costado. Derek respondió golpeando con el puño la nariz de Mateo. Sangre, gritos, más puñetazos. Tenía que detener esto. Me lancé hacia adelante, empujándolos entre mí y ellos, con las manos en sus pechos. Basta, grité. Los dos. Mateo se abalanzó sobre mí, y su puño se estrelló contra mi cara. El dolor estalló en mi cráneo. El mundo dio vueltas, y luego todo se volvió negro. Derek estaba sentado junto a la cama del hospital, observando a Cassandra dormir. Su rostro estaba pálido. Los moretones en su mejilla contrastaban con su piel. Al verlo, apretó los puños. Mateo. Ese hombre se había atrevido a ponerle la mano encima, y ahora lo pagaría. Derek no había perdido tiempo. Había mandado a Mateo a la cárcel en cuanto Cassandra perdió el conocimiento. Había presentado cargos por agresión, y no solo contra él, sino también contra Candice. Era hora de que ambos afrontaran las consecuencias. Pero en ese momento, nada de eso importaba. En ese momento, lo único que le importaba a Derek era ella. Le acarició el dorso de la mano con los dedos, con cuidado de no despertarla. Casi la había vuelto a perder. Esta vez no. Cassandra siempre había sido suya, desde el principio, antes de todas las traiciones, antes de las mentiras, antes de los secuestros que los habían separado. La había deseado desde el momento en que sus familias los presentaron. Al principio, había sido por deber, dos familias poderosas que se unían por matrimonio, pero para él, nunca había sido solo un negocio. Incluso antes de comprenderlo del todo, ya la deseaba. Entonces, ocurrió el secuestro, y cuando ella regresó, sus padres lo obligaron a casarse con Candice. En aquel entonces, no luchó por Cassandra, pero ahora sí lo haría. Derek exhaló y apretó ligeramente la mano de ella. En cuanto despertara, le pediría, no, se casaría con ella, no por negocios, no por sus familias, sino porque la había amado desde siempre. Y esta vez, nada se interpondría en su camino. Dolor. Fue lo primero que sentí. Un dolor sordo y punzante se extendió por mi rostro, mi cabeza pesada y lenta. Mi cuerpo se sentía pesado, mis extremidades rígidas mientras forzaba los ojos para abrirlos. El blanco cegador de la habitación del hospital me dio la bienvenida. El olor a antiséptico me invadió la nariz. Parpadeé lentamente y mi visión se aclaró. Entonces, Cassandra, Derek, estaba a mi lado, con los ojos llenos de preocupación. «Estás despierta», susurró, con el rostro inundado de alivio. Gemí suavemente y mis dedos buscaron instintivamente mi mejilla dolorida. «No la toques», murmuró.
bajándome la mano con delicadeza. Todavía está magullada. Todo volvió a mi mente en un instante. Mateo, la pelea, el puñetazo, la oscuridad. Respiré hondo, con el pecho oprimido. ¿Qué ha pasado? Mateo está en la cárcel, dijo Derek inmediatamente, con voz firme. Me he asegurado de ello. No volverá a acercarse a ti. Algo dentro de mí se relajó al oír esas palabras. Por fin se había ido. Exhalé lentamente. Bien. Derek apretó los labios, como si quisiera decir algo más. Pero antes de que pudiera, la puerta se abrió de golpe, y se me cortó la respiración. Mi madre estaba en la puerta, con un aspecto frágil que nunca le había visto antes. Sus ojos, antes fríos, estaban enrojecidos y su rostro marcado por el cansancio. Me puse tensa. Sabía cómo iba esto. Sabía lo que vendría después. Las acusaciones, las culpas, la decepción. Tragué saliva y levanté la barbilla. Si has venido a regañarme, no te molestes. El rostro de mi madre se descompuso, y entonces, empezó a llorar. No eran lágrimas silenciosas, no eran lágrimas contenidas, sino sollozos descontrolados y sin filtro. Antes de que pudiera reaccionar, se abalanzó sobre mí, me rodeó con sus brazos y me abrazó con tanta fuerza que casi me hacía daño. Cassandra, dijo entre lágrimas, lo siento mucho. Me quedé paralizada. Había imaginado este momento, en el que mi madre finalmente admitía que se había equivocado, pero nunca había esperado sentirme así, como si no pudiera respirar, como si mi corazón se estuviera derrumbando. Se apartó lo justo para acariciarme la cara, con los dedos temblorosos al rozar mi mejilla magullada. Me equivoqué, en todo, contigo, con Candice, te hice sufrir, te hice daño y, se le entrecortó la respiración. Es culpa mía. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Había pasado años resentida con ella, años aceptando que nunca me querría como quería a Candice, pero ahora, al oír su voz quebrada, al sentir sus manos temblar, no sabía qué hacer. Ella volvió a sollozar, apretando mis manos. Te quiero, Cassandra. Debería habértelo dicho antes. Debería haber. Tragué saliva con dificultad, tratando de controlar la respiración, pero las lágrimas no dejaban de brotar. Este momento imposible e increíble, lo había imaginado antes. Había soñado con mi madre diciendo estas palabras, viéndome por fin, eligiéndome, pero ahora que era real, no sabía cómo sentirme, no sé qué decir, admití, con la voz temblorosa. Mi madre me agarró las manos con fuerza, como si temiera que me escapara. Déjame arreglar esto, susurró, déjame intentarlo. Cassandra, no puedo cambiar el pasado, pero ahora lo veo. Veo todo lo que he hecho y me odio por ello. Solté una pequeña risa entrecortada y me sequé las mejillas húmedas. Deberías, murmuré, y ella soltó una risa ahogada. Deberías, asintió con la cabeza, pero no espero que me perdones de la noche a la mañana. Solo necesito que sepas que te quiero y que siempre debería habértelo demostrado. Algo dentro de mí se rompió, algo profundo, algo antiguo. Durante tanto tiempo había llevado el peso de ser la gemela no deseada, la gemela mala, pero al escuchar esas palabras ahora, al ver el arrepentimiento en sus ojos, finalmente lo sentí. Libertad. Quizás el perdón no llegaría fácilmente, quizás llevaría tiempo, pero por primera vez en años, quería intentarlo, y eso era suficiente. Nunca pensé que vería el día en que mi madre se preocuparía así por mí, pero allí estaba, ocupándose de cada detalle mientras me ayudaba a instalarme en casa de Derek, ajustando las almohadas, asegurándose de que estuviera cómoda, comprobando si había comido lo suficiente. Era surrealista. No estaba acostumbrada a eso, a su preocupación, a su cariño. Había insistido en quedarse conmigo y, aunque la antigua yo la habría rechazado, algo dentro de mí estaba demasiado agotado para seguir luchando. La dejé estar. Curiosamente, no me disgustó. Se sentó a mi lado en la cama y me alisó la manta sobre el regazo. ¿Cómo te encuentras? Exhalé. Mejor. Ella asintió con la cabeza y su mirada se suavizó. Bien, deberías descansar más. Solté una pequeña risa cansada. Actúas como si casi hubiera muerto. Su rostro se entristeció ligeramente. Podrías haber muerto. Un silencio tenso llenó el aire. Me tomó las manos entre las suyas y las apretó con suavidad. No voy a poner excusas. Cassandra, te fallé. Como madre, debería haberte protegido. Debería haberte creído. Tragué saliva con dificultad. Ella me miró a los ojos, con los ojos brillantes por la emoción. Pero ahora estoy aquí, y nunca volveré a fallarte. Algo cálido se extendió por mi pecho. Había pasado años anhelando esas palabras, y ahora que las tenía, no sabía si llorar o reír. En lugar de eso, solo asentí con la cabeza. Ella exhaló con alivio y luego dudó. ¿Y Candice? Mi expresión se endureció. No lo sé. Me recosté contra las almohadas y me quedé mirando al techo. Solo, quiero paz.
Mi madre me apretó la mano. Entonces seguiremos tu decisión. Si lo que sea lo que quieras. Te apoyaré. Exhalé lentamente. Ya no quiero venganza. No contra ella. Pero tampoco quiero perdonarla solo porque es lo que se espera de mí. Me volví hacia ella. Quiero que se lo gane. Ella asintió con comprensión. Necesita saber lo que se siente al ser quien suplica. Dije en voz baja. Ser quien tiene que esperar. No la perdonaré hasta que comprenda lo que ha hecho. Mi madre bajó la mirada hacia nuestras manos entrelazadas. Es justo. Una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios. ¿Y mi riñón? Ella suspiró. Cassandra, lo quiero de vuelta. Ella soltó una risa cansada y negó con la cabeza. Si fuera posible, te ayudaría a recuperarlo yo misma. Por primera vez en años. Reímos juntas. Era extraño. Ese sentimiento de aceptación, de confianza. No estaba segura de que fuera a durar. Pero, por ahora, era suficiente. Y entonces, la puerta se abrió de golpe. Uno de los hombres de Derek entró con el rostro sombrío. Señorita Cassandra, tiene que venir con nosotros. Fruncí el ceño y mi corazón se aceleró. ¿Qué está pasando? Es Candice. Mi madre se puso rígida a mi lado. Se ha desmayado en el centro de detención. La han llevado al hospital. Un silencio sepulcral llenó la habitación. A pesar de todo, sentí un nudo en el estómago. Miré a mi madre, que parecía tan conmocionada como yo. No sabía qué hacer, qué sentir. Pero a pesar de todo, a pesar de toda la traición, me encontré de pie. Llévenos con ella. El aire estaba cargado de tensión cuando llegamos al hospital. Los médicos se movían rápidamente. Las enfermeras susurraban en voz baja mientras trabajaban alrededor de la figura inconsciente de Candice. Me quedé en la puerta, mirando su cuerpo sin vida en la cama del hospital. Incluso así, parecía en paz. No me parecía bien. Después de todo lo que había hecho, después de todo el dolor que había causado, ¿por qué me dolía tanto verla así? Un médico se acercó a nosotros y se quitó los guantes. Ahora está estable. Tragué saliva con dificultad. ¿Qué ha pasado? El médico dudó antes de responder. Estrés extremo. Falta de nutrición adecuada. Su cuerpo finalmente se rindió. Exhalé lentamente. Por supuesto, la culpa finalmente la había alcanzado. Pero entonces, hay una cosa más. Fruncí el ceño. ¿Qué? El médico miró a mi madre antes de volver a mirarme a mí. Está embarazada. Mi sangre se heló. Mi madre aspiró bruscamente a mi lado. No necesitaba preguntar quién era el padre. Ya lo sabía. Mateo. ¿Pero a quién le importaba eso? A partir de ahora era problema suyo. Me quedé fuera de la habitación de Candice mientras mi madre hablaba con ella, con los dedos apretados en puños a los lados. A través de la pequeña ventana de cristal, podía ver su figura inmóvil en la cama, con el rostro pálido y el cuerpo débil. Parecía diferente, frágil, pero yo no estaba preparada para sentir lástima por ella. Todavía no. No después de todo lo que había pasado. Debería haberme marchado. Debería haberla dejado sola para que se las apañara con el lío que había montado. Pero me quedé, y escuché, dentro. Mi madre estaba sentada junto a la cama de Candice, observando cómo su hija mayor abría lentamente los ojos. Candice gimió suavemente y se llevó la mano al estómago antes de que la realidad se reflejara en sus ojos. Su mirada se dirigió a mi madre. Mamá, estoy aquí, dijo mi madre en voz baja. Los labios de Candice temblaron. ¿Qué ha pasado? Te desmayaste, respondió. Los médicos dijeron que fue por el estrés. No te estabas cuidando. Las lágrimas brotaron de los ojos de Candice. ¿Y mi bebé? Mi madre dudó antes de asentir. Sigue a salvo. Candice exhaló un tembloroso suspiro de alivio. Luego agarró las manos de mi madre con desesperación. Mamá, tienes que ayudarme. Mi madre no se movió. ¿Con qué? Candice apretó con más fuerza. No puedes dejar que Cassandra haga esto. No puedes dejar que me meta en la cárcel. Se quedó rígida frente a la puerta. Incluso ahora. Candice seguía negándose a asumir la responsabilidad. Mamá, suplicó. Piensa en John. Piensa en este bebé. Necesitan a su madre. No puedes dejar que Cassandra arruine nuestra familia. El rostro de mi madre se ensombreció. ¿Arruinar nuestra familia? Su voz era aguda. Candice, ¿te estás escuchando? Los ojos de Candice se agrandaron. No quería decir eso, pero mi madre no había terminado. Durante años te creí. Su voz se quebró. Te elegí a ti. Te defendí. Le di la espalda a Cassandra por ti. Los labios de Candice temblaron. Mamá, por favor. No, espetó mi madre, con los ojos brillantes por las lágrimas. No volveré a hacerlo. Todo el cuerpo de Candice se tensó. ¿Ya perdí a Cassandra una vez? Susurró mi madre. Casi la pierdo para siempre por tu culpa. Y no volveré a cometer ese error. Por primera vez en mi vida, mi madre me defendía. Las lágrimas me quemaban los ojos. ¿Estás segura? La voz de Derek era firme, pero podía percibir la vacilación que había detrás. Estaba sentado frente a mí en la penumbra del salón.
golpeando ligeramente con los dedos el reposabrazos de su silla. Sabía lo que me estaba preguntando. Lo esperaba. Sí, dije con firmeza. Frunció ligeramente el ceño. Después de todo lo que te hicieron, de lo que nos hicieron, ¿vas a dejarlos ir así? Exhalé lentamente, apretando los dedos alrededor de la copa de vino. Lo he pensado durante semanas, Derek, y me he dado cuenta de algo. Levanté la vista y lo miré a los ojos. La mejor manera de liberar mi corazón es perdonarlos. No parecía convencido, pero no olvidarlos, aclaré. Nunca olvidaré lo que hicieron, pero me niego a dejar que me persigan el resto de mi vida. Derek se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. ¿Y qué me pides que haga yo? Retira los cargos, dije con voz tranquila. Déjalos marchar. Pero, levanté una mano antes de que pudiera discutir. Tienen que firmar un acuerdo, uno permanente. No pueden volver a acercarse a nosotros. Si lo hacen, presentaremos cargos inmediatamente. Derek apretó la mandíbula, pero asintió. Si eso es lo que quieres, lo haré. Mi madre, que había permanecido en silencio hasta ahora, finalmente habló. Cassandra, ¿estás segura? Me volví hacia ella y le dediqué una pequeña sonrisa cansada. Sí, me estudió detenidamente antes de asentir. Entonces apoyo tu decisión. Derek exhaló lentamente. De acuerdo, yo me encargaré de todo. Mateo estaba sentado en el duro banco de metal, con las manos apoyadas en las rodillas. Las frías paredes del centro de detención le parecían asfixiantes, y el aire estaba cargado con el olor a sudor y arrepentimiento. Llevaba días allí sentado, esperando lo inevitable. Hasta ahora, un guardia entró y abrió la celda. Eres libre de irte. Mateo levantó la cabeza de golpe. ¿Qué? Se han retirado los cargos. Eres libre. La conmoción se apoderó de él. ¿Por qué? Su mente se aceleró mientras salía, con los pies más pesados de lo normal. Solo había una persona que podía haber hecho esto. Cassandra, sin dudarlo, se dirigió directamente a la casa de Derek. En cuanto llegó, se detuvo en seco. Ni siquiera había llamado a la puerta. Lo que vio dentro le oprimió el pecho con dolor. A través de la gran ventana, pudo ver a Cassandra de pie en el salón, riendo. No era una risa cualquiera, sino una risa que le salía del corazón, la misma que solía compartir con él. Y Derek era el motivo. Estaba de pie junto a ella, sosteniendo un ramo de rosas blancas, con una pequeña sonrisa en los labios. Le impactó más de lo que esperaba. Ver a Cassandra sonreír a Derek, ver la tranquilidad en su expresión, la calidez genuina en sus ojos. Eso solía ser él. Ella solía mirarlo así, antes de que todo se derrumbara, antes de su traición. Hubo un tiempo en que ella había sido suya. Un recuerdo afloró, sin que él lo deseara, llevándolo de vuelta a un momento en el que no se había permitido pensar en mucho tiempo. Cassandra, no te muevas, dijo Mateo riendo mientras se inclinaba sobre la manta de picnic y le limpiaba el helado de la punta de la nariz. Ella frunció el rostro en señal de protesta. Tú eres el que me ha hecho reír mientras comía. Él sonrió. No es culpa mía que resoples cuando te ríes. Ella abrió la boca, sorprendida. Yo no resoplo. Él le lanzó una mirada burlona mientras mordía su cucurucho de helado. Claro que sí. Cassandra soltó un grito exagerado antes de empujarlo con el hombro, casi haciéndolo caer. Estaban sentados bajo el cielo nocturno, lejos del caos de sus familias, lejos de las expectativas que se habían depositado en ellos. Solo ellos. ¿Sabes lo que me encanta de noches como esta?, murmuró ella después de un momento, levantando la mirada hacia las estrellas. Él se limitó a observarla, memorizando el reflejo de la luz de la luna en sus ojos. ¿Qué podemos simplemente ser? Exhaló, estirando las piernas, sin expectativas, sin fingir. Luego se volvió hacia él, con una suave sonrisa en los labios. Solo nosotros. Se le encogió el corazón, porque tenía razón, y ahora, la había perdido, para siempre. En el momento en que Mateo entró por la puerta, fue recibido por el rostro ansioso de Cándice. «Has vuelto». Su voz estaba teñida de desesperación. Mateo suspiró y se pasó una mano por el pelo. «Sí». Cándice dudó antes de acercarse. «Entonces casémonos». Mateo se quedó paralizado. «¿Qué?». Cándice esbozó una sonrisa forzada. «Tenemos que casarnos. Estoy embarazada». «Mateo, tenemos que pensar en nuestra familia, en nuestro hijo». Él la miró fijamente, con expresión indescifrable. Luego, con una voz tan tranquila que casi daba miedo, dijo: «No te quiero». «Cándice». Las palabras cortaron el aire como una navaja. La sonrisa de Cándice se desvaneció. «¿Qué estás diciendo?». «Estoy diciendo que no me casaré contigo». Sus manos temblaban. Pero el bebé, yo me haré responsable. La interrumpió él. Estaré ahí para nuestro hijo. Pero tú, su voz era firme. Eso es todo lo que obtendrás de mí. Todo el cuerpo de Cándice se tensó y empezó a respirar entrecortadamente. «No puedes. Ya lo he hecho». Por primera vez. Mateo le dio la espalda.
igual que ella había hecho con Cassandra, igual que Cassandra había hecho con él. Por primera vez, Mateo supo exactamente cómo se sentía. El tiempo transcurría de forma diferente cuando eras feliz. Los días se confundían. El peso que sentía en el pecho por fin se alivió, permitiéndome respirar. Por primera vez en años. No vivía en el pasado, pero aún había un lugar al que tenía que ir. Una última cosa que tenía que hacer. Así fue como me encontré de pie ante una pequeña lápida blanca, con el nombre de Amber Loran grabado en el frío mármol. Mi hija, mi bebé. Me arrodillé, presionando los dedos contra la piedra, trazando las letras como si de alguna manera pudiera sentirla a través de ellas. El viento era suave hoy, el cielo despejado, como si el universo mismo estuviera en paz. Igual que yo. Hola, cariño, susurré, tragando saliva para contener el nudo que tenía en la garganta. Siento haber tardado tanto en visitarte. El viento susurraba entre la hierba, como si ella me respondiera. Sonreí levemente y me sequé una lágrima. Han pasado muchas cosas, Amber, cosas que nunca pensé que sobreviviría, pero lo hice, y quería decírtelo. Respiré hondo. Ahora estoy bien. Las palabras sonaban irreales al salir de mis labios. Había pasado tanto tiempo viviendo en el dolor, atrapada en el ciclo de la traición y el dolor, pero ya no estaba atrapada. Pasé los dedos por los pétalos de las flores frescas que había traído para ella. Conocí a alguien cuando aún estabas conmigo. Probablemente no lo recuerdes, pero se llama Derek. Solté una risita. Me ha estado cuidando. Me hace feliz. Suspiré, sacudiendo la cabeza. Solo quería que supieras que ya no tienes que preocuparte por mí. Mi voz se suavizó. Puedes descansar, mi amor. Me incliné hacia adelante y deposité un suave beso sobre la piedra. Y antes de darme cuenta, el cansancio se apoderó de mí y me sumió en el sueño. Risas, brillantes, alegres, familiares. Giré la cabeza y allí estaba ella, Amber. Corría descalza por un campo de flores, con sus rizos dorados rebotando a cada paso. Se giró y su rostro se iluminó al verme. Mamá, solté una risa entrecortada. Amber, no lo cuestioné, no luché contra ello, simplemente corrí hacia ella. Se lanzó a mis brazos, agarrando mi vestido con sus manitas, y sus risitas llenaron el aire. La abracé con fuerza, inhalando el dulce aroma de su cabello. Te he echado mucho de menos, cariño. Amber se apartó, sonriendo. Pero si nunca me he ido. Mami, he estado contigo todo el tiempo. Se me encogió el corazón. ¿De verdad? Ella asintió con entusiasmo. Te veo todos los días, incluso cuando lloras. Frunció su carita. Pero ahora no lloras tanto. Tragué el nudo que tenía en la garganta. No, no lo digas. Ella sonrió. Porque ahora eres feliz. Le acaricié la cara, memorizando cada detalle. Te quiero, Amber. Yo también te quiero. Mami. Ella sonrió radiante. Pero ahora tengo que irme. El pánico se apoderó de mí. No, por favor, quédate. Amber negó con la cabeza y me tocó la mejilla. Siempre estaré contigo. Tonta. El calor de sus dedos permaneció incluso cuando dio un paso atrás y su pequeña figura comenzó a desvanecerse. Te veré en tus sueños. Mami, susurró. Y entonces, desapareció. Me desperté con una inspiración brusca, con los ojos llorosos. Durante un momento, me quedé allí tumbada, mirando al cielo, sintiendo el calor del sol en mi cara. Una sombra se movió a mi lado. Giré la cabeza y vi a Derek sentado allí, mirándome con una suave sonrisa. Parpadeé, aturdida. Derek, su mirada era amable. Hola, dormilona. Me incorporé lentamente, frotándome los ojos. ¿Qué haces aquí? Derek se recostó sobre sus manos, mirando la lápida de Amber. Quería hablar con ella. Fruncí el ceño. ¿Con Amber? Él asintió, con expresión impenetrable. Lo observé con atención. ¿Por qué? Sus labios esbozaron una pequeña sonrisa. Porque quería pedirte permiso. Algo se apretó en mi pecho. ¿Permiso para qué? Susurré. Derek se volvió hacia mí, con la mirada llena de algo profundo, algo seguro. Luego, lentamente, metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. Se me cortó la respiración. Derek exhaló, con voz firme mientras me miraba a los ojos. Cassandra, dijo con voz llena de emoción. Te he amado desde que tengo memoria. Y he esperado años para tener la oportunidad de estar a tu lado de nuevo. Me tapé la boca, con el corazón latiendo con fuerza contra las costillas. Él sonrió. No quiero esperar más. Y entonces, se arrodilló, allí, junto a la tumba de Amber, con el viento llevando susurros del pasado y promesas del futuro. Me miró con ojos llenos de devoción inquebrantable. ¿Quieres casarte conmigo? Respiré con dificultad. Por un momento, no pude hablar, porque esto era real. No era un acuerdo de negocios. No era un arreglo. Esto era amor, puro, honesto, innegable, un nuevo comienzo.
Las lágrimas nublaron mi visión, pero sonreí a través de ellas. Sí, susurré. Luego, más alto. Sí. Derek soltó un suspiro de alivio antes de deslizar el anillo en mi dedo, y cuando se puso de pie, rodeándome con sus brazos y dándome un beso suave y prolongado en los labios. Lo supe. Por fin estaba en casa. La felicidad era diferente cuando era real. No había urgencia, ni necesidad de demostrar nada a nadie. Era tranquila, estable, algo que se asentaba en lo más profundo de mi ser. Por primera vez en mi vida, me sentí. Derek y yo empezamos a planear nuestra boda inmediatamente después de la propuesta y, aunque debería haber sido abrumador, no lo fue, porque él estaba allí, en cada paso del camino. ¿De verdad necesitamos tantas flores?, preguntó Derek, mirando los arreglos florales, dispuestos en la larga mesa frente a nosotros. Crucé los brazos. Sí, suspiró dramáticamente. Ni siquiera creo que tengamos suficientes invitados para apreciar todo esto. Le lancé una mirada significativa. Es nuestra boda, Derek. Vamos a por todas. Una lenta sonrisa se dibujó en sus labios. Lo que tú quieras. Cariño. Puse los ojos en blanco, pero no pude evitar que se me escapara una sonrisa. Mi madre, que estaba hojeando un catálogo de bodas a mi lado, se rió entre dientes. Te has echado un buen partido, Cassandra. Miré a Derek, que ahora fingía estar muy concentrado en elegir entre servilletas de color marfil o champán. Me reí suavemente. Sí, lo tengo. Los días pasaron en un torbellino de emoción y decisiones interminables. Hubo degustaciones de pasteles, visitas a locales, pruebas de vestidos. Pensaba que Derek me dejaría a mí la mayor parte de la organización, pero me equivoqué. Se involucró en todo. ¿Qué te parece esta?, preguntó, mostrando una muestra de invitación de boda. Arqueé una ceja. ¿De verdad te importa el diseño de las invitaciones? Derek sonrió. Por supuesto. Tengo que asegurarme de que todo el mundo sepa que por fin he ganado. Me reí, sacudiendo la cabeza. ¿Ganado qué? A ti, dijo simplemente, dándome un beso en la sien. Mi madre fingió tener náuseas. Estáis tan enamorados que da asco. Yo solo sonreí, porque tenía razón. Este amor era fácil, sin esfuerzo, y cada día me daba más cuenta de que había tomado la decisión correcta. No solo estaba planeando una boda, estaba planeando el resto de mi vida con un hombre que me había elegido en todo momento. Pero él no solo me ayudó con los preparativos de la boda, sino que hizo que cada momento fuera especial. Una tarde, después de un largo día de pruebas de vestidos, entré en nuestra casa y me encontré el salón lleno de velas y con música suave de fondo. Parpadeé. Derek apareció de la cocina con una bandeja con 2 copas de vino y mi pasta favorita. Sorpresa. Solté una risa entrecortada. ¿Qué es todo esto? Has estado corriendo todo el día. Se encogió de hombros con indiferencia. Dejó la bandeja en la mesa y me atrajo hacia él. Pensé que te merecías un descanso. Me derretí en su abrazo, apoyándola, frente contra su pecho. Me vas a malcriar. Ese es el plan, murmuró, besándome en el pelo. Otro día, cuando estaba estresada terminando la lista de invitados, abrí mi portátil y encontré una nueva carpeta llamada, para mi novia. Curiosa, hice clic en ella. Dentro había fotos de Derek y de mí, algunas de nuestra infancia y otras de momentos recientes juntos, y un breve video de él sonriendo a la cámara. Cassandra, dijo con voz cálida, sé que planear una boda es estresante, pero solo quiero que recuerdes por qué lo estamos haciendo. No por las flores perfectas ni por las invitaciones elegantes, sino porque te quiero, y estoy deseando pasar el resto de mi vida contigo. Me llevé una mano a la boca y parpadeé para contener las lágrimas. Derek tenía una forma de hacerme sentir como la persona más importante del mundo, y cada día me recordaba que por fin había encontrado el amor que me merecía. Las olas rompían suavemente contra la orilla y la brisa salada llenaba el aire, mientras Candice estaba sentada en el porche de madera de su pequeña casa en la playa. John jugaba en la arena y sus risas resonaban bajo la dorada puesta de sol. En sus brazos, su bebé recién nacido se movía, con sus diminutos dedos acurrucándose contra su piel. Ahora ese era su mundo. Lo había dejado todo atrás después de lo que pasó, su familia, el escándalo, las miradas críticas. Necesitaba espacio, necesitaba paz. Pero la paz no borraba el arrepentimiento. Su teléfono vibró a su lado y, por un momento, dudó antes de cogerlo. Una notificación. Cassandra y Derek anuncian su compromiso. Se le revolvió el estómago al hacer clic en el artículo. La pantalla se llenó de fotos. Cassandra y Derek sonrientes. Cassandra mostrando el anillo de compromiso. Su felicidad brillando en cada imagen. Candy se exhaló, sintiendo algo amargo en la garganta. Celos. No porque quisiera a Derek. No porque quisiera la vida que Cassandra tenía ahora, sino porque Cassandra había ganado. Otra vez. Por una vez. Candice sabía que no era por el destino ni por favoritismo. Era culpa suya.
Lo había arruinado todo, su hermandad, su vínculo. Siempre había querido a Cassandra, siempre la había admirado, pero también había estado celosa. Y esos celos las habían destruido. Las lágrimas le picaban en los ojos mientras veía el video de Cassandra hablando de la boda. Candy se tragó saliva antes de apagar la pantalla. Quizás ahora no, quizás no pronto, pero algún día. Esperaba que Cassandra la perdonara. Sabía que no se lo merecía, pero aún así lo deseaba. 5 minutos, susurró mi madre, ajustándome el velo en el pelo. Solo 5 minutos más. Cariño, asentí distraídamente, mirando mi reflejo en el espejo. Estaba vestida de blanco. La seda de mi vestido se ceñía perfectamente a mi cuerpo. Las mangas de encaje caían por mis brazos. Mi cabello estaba recogido en un elegante moño, con suaves rizos enmarcando mi rostro. Parecía una novia. Me sentía como una novia. Sin embargo, algo me pesaba. Un golpe en la puerta me hizo volverme. Uno de los hombres de Derek estaba allí, con expresión impenetrable. Hay alguien que quiere verte. Se me revolvió el estómago. ¿Quién? Mateo. Me puse rígida. Por un momento, pensé en negarme. ¿Qué había que hablar? Pero luego exhalé, con el corazón tranquilo. Yo no era la misma Cassandra que una vez lo amó. Iré a verlo, dije. Estaba esperando fuera de la capilla, con las manos metidas en los bolsillos del traje. Parecía el mismo y, sin embargo, diferente. No había arrogancia en su postura, ni fuego en sus ojos. Solo una mirada tranquila y solemne, como la de un hombre que finalmente había aceptado sus pérdidas. Cassandra, dijo, con una voz más suave de lo que recordaba. Crucé los brazos. ¿Qué quieres, Mateo? Exhaló lentamente. Solo. Necesitaba verte antes de todo. Necesitaba decirte. Dudó. Lo siento. No respondí. Tragué saliva. Sé que nunca me perdonarás, dijo con una sonrisa triste en los labios. Pero quería que supieras que lo lamento. Lo lamento todo. Por primera vez. No sentí ira hacia él. Solo. Nada. Ahora era un recuerdo. Un pasado que ya había dejado atrás. Ahora soy feliz, Mateo, dije simplemente. ¿Y tú? Tú solo eres alguien a quien conocí. Sus labios se entreabrieron, como si quisiera decir algo más, pero no lo hizo. Solo asintió con la cabeza, y le di la espalda por última vez. Más tarde esa noche, mientras estaba sentada en mi suite nupcial, oí que vibraba mi teléfono. Lo cogí y miré la pantalla. Un mensaje. Candice, felicidades por tu boda. Sentí que algo se movía dentro de mí. Por un segundo, quise responder. Decir gracias, decir que la echaba de menos, pero no estaba preparada, aún no, así que dejé el teléfono sin responder. Al hacerlo, se abrió la puerta y entró Derek. ¿Por qué pareces tan pensativa? Derek preguntó, apoyándose en el marco de la puerta. Suspiré y negué con la cabeza. Solo, pensando, se acercó y me tomó el rostro entre las manos. ¿Estás nerviosa? Un poco, admití. No deberías, murmuró. Mañana te casarás conmigo. Y pasaré el resto de mi vida haciéndote feliz. Mis labios esbozaron una suave sonrisa. Ya lo haces. Él sonrió. Entonces deja de pensar. Y entonces me besó. Y así, sin más, todas las dudas, todas las sombras del pasado desaparecieron. A la mañana siguiente, estaba de pie a la entrada de la capilla, con el corazón acelerado. Las puertas se abrieron y todas las miradas se volvieron hacia mí, pero solo vi a una persona. Derek. Estaba de pie ante el altar, mirándome como si fuera la única mujer en el mundo. Respiré hondo y avancé con mi madre a mi lado, su mano firme en la mía. Paso a paso, me acerqué al hombre que amaba, el hombre que siempre había estado destinado para mí. Cuando llegué al altar, Derek me tomó las manos y las apretó suavemente. Estás preciosa, me susurró. Sonreí. Tú tampoco estás tan mal. El oficiante carraspeó y comenzó la ceremonia. Y cuando llegó el momento de pronunciar nuestros votos, Derek habló primero. Cassandra, comenzó con voz firme y llena de calidez. Desde el momento en que te conocí, fuiste lo único que nunca quise perder. Incluso cuando la vida nos separó, incluso cuando cometí errores, nunca dejé de amarte. Y ahora, por fin tengo la oportunidad de ser el hombre que te mereces. Respiró hondo. Juro estar a tu lado en los buenos y en los malos momentos. Amarte con intensidad, por completo y sin dudarlo. Eres mi corazón, mi hogar, mi mayor amor. Y te elegiré cada día de mi vida. Las lágrimas nublaron mi visión cuando deslizó el anillo en mi dedo. Entonces fue mi turno. Derek, susurré con la voz entrecortada por la emoción. Nunca pensé que volvería a encontrar el amor. Estaba destrozada, perdida. Pero tú fuiste mi luz. Nunca me abandonaste. Me recordaste que merecía la felicidad. Un amor puro y verdadero. Exhalé temblorosamente. Juro amarte con cada parte de mí. Estar a tu lado en todo lo que la vida nos depare.
Juro construir una vida contigo, un hogar lleno de risas y amor. Eres mi principio y mi fin. Deslicé el anillo en su dedo, con las manos temblorosas. Y entonces, pueden besarse, anunció el oficiante. Derek no esperó, me atrajo hacia él y capturó mis labios en un beso que lo decía todo. Amor, promesa, eternidad. La multitud estalló en vítores, pero yo apenas los oí, porque en ese momento nada más importaba. Había encontrado la felicidad, y esta vez era mía para siempre. La isla era un paraíso. La arena dorada se extendía infinita bajo mis pies descalzos y las olas besaban la orilla con una suave melodía rítmica. La brisa salada se enredaba en mi cabello y el aroma del océano me envolvía como un cálido abrazo. Pero nada de eso se comparaba con el hombre que estaba a mi lado. Derek, mi marido. La palabra aún me sonaba extraña, pero tan perfectamente adecuada. Me volví hacia él y lo observé mientras se arremangaba la camisa blanca de lino. Sus ojos oscuros se clavaron en mí con una intensidad que me hizo estremecer. «¿Me estás mirando?», murmuró con una sonrisa en los labios. Arqueé una ceja, y su sonrisa se amplió. «Me gusta», negué con la cabeza, riendo suavemente antes de seguir adelante, dejando que las olas me lamieran los tobillos. Oí sus pasos detrás de mí, firmes y seguros, antes de que sus brazos me rodeasen la cintura por detrás. Su aliento era cálido contra mi oreja. «Todavía no puedo creer que seas mi esposa». Me incliné hacia él y puse mis manos sobre las suyas. «Créelo». Derek me hizo girar sin esfuerzo. Sus ojos buscaron los míos antes de inclinar la cabeza y rozar mis labios con los suyos. El beso fue lento, deliberado, una promesa duradera de todo lo que estaba por venir. Cuando se apartó, su pulgar trazó la curva de mi mandíbula. «Tengo pensado hacer que cada segundo de esta luna de miel sea inolvidable». Sonreí y rodeé su cuello con mis brazos. «Entonces, ¿a qué esperamos?». Los días siguientes fueron como un sueño. Exploramos la isla, paseamos por la orilla al amanecer y pasamos las tardes de ocio envueltos en los brazos del otro en nuestra villa privada. Derek me mimaba sin cesar, me traía el desayuno a la cama, me masajeaba las piernas doloridas después de largas caminatas y me susurraba palabras bonitas al oído cuando menos me lo esperaba. Una noche, me sorprendió con una cena a la luz de las velas en la playa. El cielo estaba pintado de tonos naranjas y rosas, y las olas brillaban bajo la luz del sol que se desvanecía. Había una pequeña mesa sobre la arena, y el suave parpadeo de las velas hacía que todo pareciera aún más irreal. Me senté, con mi vestido fluyendo a mi alrededor, mientras Derek nos servía el vino. Levantó su copa. «Por nosotros». Chocé la mía contra la suya. «Por siempre». Comimos, reímos y recordamos todo lo que habíamos vivido. Y entonces, se levantó y me tendió la mano. «Baila conmigo». Arqueé una ceja. «No hay música». Su sonrisa era puramente pícara. «¿La necesitamos?». Dejé que me levantara. Sus brazos se deslizaron alrededor de mi cintura mientras nos balanceaba suavemente. El sonido del océano se convirtió en nuestra melodía, las estrellas en nuestros testigos. Suspiré contenta, apoyando la cabeza en su pecho. «No quiero que esto termine». «No terminará», murmuró, besándome en el pelo. «Me encargaré de ello». Más tarde, esa misma noche, nos encontramos de nuevo en nuestra villa. El dormitorio estaba tenuemente iluminado. El cálido resplandor de las velas proyectaba sombras en las paredes. Derek estaba de pie junto a la ventana. La luz de la luna resaltaba los ángulos marcados de su rostro. Lo observé durante un momento. Mi corazón se llenó de algo profundo, algo innegable. Este era el hombre que había elegido, el hombre que me había elegido a mí. Lentamente, me acerqué por detrás y le acaricié la espalda con los dedos. Se giró y sus ojos se oscurecieron al encontrarse con los míos. Ninguno de los dos dijo nada. No hacía falta. Derek me atrajo hacia él y me apretó contra su cuerpo. Sus manos se deslizaron por mis brazos, bajaron por mi cintura, memorizando cada centímetro de mi cuerpo. Sus manos recorrieron mi columna vertebral, lentamente, deliberadamente, como si memorizaran cada centímetro de mi cuerpo. Temblé bajo su tacto, mi piel ardiendo en todos los lugares donde se posaban sus dedos. «Derek», susurré, con la voz apenas audible. Se apartó lo justo para encontrar mi mirada. Sus ojos oscuros llenos de algo crudo, algo inexpresable. Su pulgar rozó mi labio inferior, su aliento cálido contra mi mejilla. «Eres mía», murmuró con voz cargada de emoción. Tragué saliva con dificultad, con el corazón acelerado, mientras le acariciaba el rostro con la mano y le pasaba los dedos por el pelo. «Y tú eres mío». Eso fue todo lo que hizo falta. Sus labios se estrellaron contra los míos, hambrientos y desesperados. Una promesa silenciosa de todo lo que quería darme. Me empujó contra el colchón, su cuerpo moldeándose perfectamente contra el mío. La habitación se desvaneció. Lo único en lo que podía concentrarme era en él. Su calor, su fuerza, la forma en que me abrazaba como si fuera algo precioso. Cada beso era profundo,
prolongado, lleno de una ternura que me dejaba sin aliento. Susurró mi nombre contra mi piel, dejando un rastro de besos suaves por mi mandíbula, mi cuello, mi clavícula. Cada caricia me provocaba oleadas de placer. Mi cuerpo se arqueaba hacia él, ansiando más. Derek, jadeé, agarrándome a sus hombros mientras bajaba, sus labios encendiendo un fuego allá donde tocaban. Sus manos me exploraban, lentas y sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Y quizá lo tenía, porque esa noche no existía el pasado, ni el dolor, ni los remordimientos. Solo existíamos nosotros. El tiempo dejó de existir cuando nos perdimos el uno en el otro, moviéndonos al unísono, respirando como uno solo, y cuando finalmente nos derrumbamos, enredados bajo el suave resplandor de la luz de las velas, supe que nunca me había sentido tan amada, tan completa, tan suya. Derek me besó en la sien y me rodeó con sus brazos. Lo eres todo para mí, Cassandra. Sonreí contra su pecho y tracé círculos lentos con los dedos sobre su piel. Y tú, susurré, depositando un beso suave sobre su corazón. Eres mi eternidad. A la mañana siguiente, me desperté enredada en sus brazos, con su corazón latiendo con fuerza bajo mi oreja. Suspiré y me acurruqué más contra él. Podría acostumbrarme a esto. Derek se rió entre dientes y trazó patrones perezosos con los dedos por mi espalda. Más te vale. Ahora estás atrapada conmigo. Levanté la cabeza y lo miré a los ojos. Bien. Él sonrió y me apartó un mechón de pelo detrás de la oreja. ¿Qué quieres hacer hoy? Fingí pensar. Quizás explorar más la isla. Nos dio la vuelta para quedar encima de mí, con una sonrisa burlona. Oh, podríamos quedarnos en la cama todo el día. Me reí, pasando mis dedos por su pelo. Tentador. Me besó suavemente. Entonces déjame tentarte más. Y así, sin más, volvimos a perdernos el uno en el otro, porque eso era amor, y teníamos toda la vida. La felicidad nunca duraba mucho. Al menos, eso era lo que me había enseñado la vida. Derek y yo acabábamos de regresar de nuestra luna de miel. Apenas habíamos deshecho las maletas, cuando mi teléfono vibró con un número desconocido. Al principio lo ignoré, demasiado perdida en la calidez de nuestro nuevo comienzo. Pero entonces volvió a vibrar. Y otra vez, algo se apretó en mi pecho. Con un suspiro, alcancé mi teléfono y deslicé para responder. Hola, una voz vacilante respondió. Señora Cassandra, sí, soy yo. Somos del Hospital St. Vincent. Tenemos aquí a una paciente llamada Candice. Usted figura como su contacto de emergencia. Me quedé paralizada. Candice, ¿qué ha pasado? Mi voz sonó más aguda de lo que pretendía, pero el pánico ya se había apoderado de mí. Ha ingresado hoy, explicó la enfermera. Su estado está relacionado con un problema renal. Creemos que tiene complicaciones orgánicas. Sería mejor que viniera lo antes posible. No lo dudé. Envíeme los detalles. Voy para allá. El trayecto fue una nebulosa. Derek ni siquiera hizo preguntas. Solo cogió las llaves del coche y condujo, con la mano agarrada a la mía durante todo el camino. Cuando llegamos, el olor estéril del hospital me golpeó como una ola. El pitido de las máquinas, las voces apagadas de los médicos. Todo me resultaba demasiado familiar, demasiado sofocante. Encontré la habitación de Candice fácilmente. Cuando entré, casi me tambaleo. Parecía pequeña. La mujer que antes era tan segura y apasionada, que siempre me había desafiado, ahora yacía en la cama, débil y pálida, con la piel húmeda por el sudor. Nuestras miradas se cruzaron y, durante un instante, ninguna de las dos dijo nada. Entonces, lo siento, su voz se quebró y, de repente, se echó a llorar. Las lágrimas le corrían por las mejillas y su frágil cuerpo temblaba mientras se aferraba a la fina manta del hospital. Cassandra, luchó por respirar. Lo he arruinado todo. Nos he arruinado. Nunca quería odiarte. Nunca quería hacerte daño. Me quedé paralizada, con sus palabras calándome en lo más profundo del corazón. Entonces, antes de poder detenerme, di un paso adelante y le cogí la mano. Candice, susurré, con las lágrimas a punto de brotar. Cuídate, ¿vale? Estarás bien. Te recuperarás. Ella me apretó la mano con fuerza, sollozando en silencio, por primera vez en años. No estábamos peleando, no nos lanzábamos acusaciones, no nos culpábamos mutuamente, solo éramos hermanas. Pero el destino no fue benevolente. A la mañana siguiente, me desperté con susurros y los rostros solemnes de los médicos. Candice había perdido a su bebé. La encontré sentada junto a la ventana, con la mirada perdida. No lloraba, no hablaba, solo estaba allí sentada, con las manos protegiendo el vientre que ya no albergaba vida. Me senté a su lado, en silencio. Pasaron varios minutos antes de que finalmente hablara. Me lo merecía, ¿verdad? Su voz era hueca, vacía. Me volví hacia ella bruscamente. No digas eso. Candice soltó una risa amarga. Te hice daño a Mateo.
lo arruiné todo. Y ahora, el karma me ha quitado a mi hijo. Su voz se quebró. Quizás esto es lo que me merezco. Negué con la cabeza. Nadie se merece esto. Las lágrimas se le acumularon en los ojos, pero no dejó que cayeran. No sé cómo arreglar mi vida. Cassandra, susurró. No sé cómo ser mejor. Exhalé temblorosamente y alargué la mano para apartarle un mechón de pelo detrás de la oreja, como solía hacer cuando éramos niñas. Entonces, averiguémoslo juntas. Candice finalmente se derrumbó y se cubrió el rostro con las manos, y yo la abracé, como debe hacer una hermana. Mientras Candice se recuperaba, su hijo, Ion, estaba con Mateo. No lo había visto en semanas, pero cuando fui a la casa de Candice a recoger algunas de sus pertenencias, lo vi a través de la ventana. Mateo estaba sentado en el suelo, con John acurrucado en su regazo mientras le leía un cuento antes de dormir. No podía oír las palabras, pero las risitas de John llenaban la habitación. Por primera vez, Mateo no parecía el hombre que me había hecho daño, solo parecía un padre, un hombre que intentaba hacer lo correcto por su hijo, y tal vez eso era suficiente. Cuidar de Candice se convirtió en mi nueva normalidad, entre las visitas al hospital, asegurarme de que comía bien y obligarla a salir a tomar el aire. Apenas tenía tiempo para pensar en mí misma, hasta que una mañana todo cambió. Llevaba días sintiéndome mal, mareos, agotamiento, náuseas que no desaparecían. Derek se dio cuenta primero. Deberías ir al médico, me dijo una noche mientras apartaba el plato de la mesa. Estoy bien, insistí. Él entrecerró los ojos. Llevas una semana diciendo que estás bien. Suspiré. Solo estoy cansada. Probablemente sea el estrés. Entonces me di cuenta. El estrés. Pero, ¿y si no era eso? Una aguda sensación me invadió y, antes de darme cuenta, estaba corriendo a la farmacia más cercana. 20 minutos más tarde, estaba sentada en el suelo del baño, mirando la prueba de embarazo que sostenía entre mis manos temblorosas. 2 rayas. Positivo. Mi corazón latía con fuerza. Estaba embarazada. Derek me encontró sentada en el suelo, con las rodillas contra el pecho. Frunció el ceño, preocupado. Cassandra, levanté la vista y tragué saliva. Tengo que contarte algo. Se arrodilló a mi lado. ¿Qué pasa? Le entregué la prueba. Sus ojos se posaron en el resultado. Se hizo el silencio entre nosotros. Entonces, una lenta y sobrecogedora sonrisa se dibujó en su rostro. ¿Estás embarazada? Su voz estaba llena de asombro, de incredulidad. Asentí con la cabeza, mientras las lágrimas resbalaban por mis mejillas. Derek soltó una risa temblorosa antes de atraerme hacia él. Vamos a tener un bebé, murmuró contra mi cabello, con la voz cargada de emoción. Cerré los ojos y lo abracé con fuerza. ¿Estás flotando? Derek se quedó paralizado, con las manos agarradas al borde de la encimera de la cocina. Llevaba 10 minutos dando vueltas, mirándome de reojo cada pocos segundos como si fuera de cristal. No estoy flotando, dijo, aunque era evidente que sí. Arqueé una ceja y apoyé una mano en mi creciente vientre. Derek, acabas de hacerme sentarme 2 veces aunque estaba perfectamente de pie. Deberías estar sentada, insistió. Estás embarazada. Cassandra, necesitas descansar. Necesito que mi marido deje de actuar como si fuera a romperme, le interrumpí, conteniendo una sonrisa. Suspiró dramáticamente. No puedo evitarlo. Estás embarazada de nuestro bebé. Es algo muy importante. Puse los ojos en blanco en tono juguetón. Es algo importante, pero todavía tengo 2 piernas que funcionan perfectamente. Derek, antes de que pudiera replicar, mi madre entró en la habitación con los brazos cruzados y una sonrisa de complicidad en los labios. Derek, cariño, ¿por qué no me dejas encargarme yo un rato? Derek dudó. Pero, no hay peros, lo interrumpió ella. Cassandra es mi hija y yo sobreviví a sus años de rebeldía adolescente. Creo que también puedo encargarme de su embarazo. Me reí mientras Derek gemía y se frotaba la cara con la mano. Está bien, murmuró, pero voy a seguir vigilándola. Por supuesto que lo harás, dijo mi madre divertida. Yo solo negué con la cabeza, sintiendo como una sensación de calidez se extendía por mi pecho. Había pasado gran parte de mi vida sola, sintiendo que no tenía a nadie en quien confiar. Pero ahora tenía un marido que me adoraba y una madre que estaba compensándome por el tiempo perdido. Y, por extraño que pareciera, también tenía a Candice. Cuidar de Candice mientras lidiaba con mi propio embarazo no era fácil. Había momentos en los que sentía que el resentimiento se apoderaba de mí, pero siempre lo apartaba. Estábamos sanando, poco a poco, pero con paso firme. Candice ya no era la hermana manipuladora que había intentado arruinarme. Ahora era más tranquila, humillada por todo lo que la vida le había arrojado. Una tarde, mientras la ayudaba a ordenar la ropa de bebé, habló con vacilación. No tienes que seguir ayudándome, ¿sabes? Levanté la vista de donde estaba doblando un pequeño body. Quiero ayudarte. Candice se mordió el labio.
jugueteando con la tela que tenía entre las manos. Es solo que, sé que no me merezco esto. Que tú me cuides después de todo lo que hice. Exhalé y le puse una mano sobre la suya. No podemos cambiar el pasado, pero podemos hacerlo mejor en el futuro. Me miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿Crees que volveremos a estar unidas alguna vez? Lo pensé. Llevaría tiempo. La confianza no era algo que se pudiera reconstruir de la noche a la mañana, pero en ese momento, vi a la hermana que una vez había amado, la hermana que había jugado a disfrazarse conmigo, que me había susurrado secretos a altas horas de la noche. Sol le apretó la mano y le dio la única respuesta que podía darle. Lo conseguiremos. Ella asintió con la cabeza y se secó los ojos con una risa temblorosa. Gracias, Cassandra, por todo. Por primera vez en años, creí que realmente estábamos avanzando. El embarazo fue toda una experiencia. Algunos días estaban llenos de emoción. Sentir las primeras patadas del bebé, comprar ropa para el bebé, planear la habitación. Otros días, quería echar a Derek de casa. ¿Me has escondido el café? Le espeté desde el otro lado de la habitación. Derek cruzó los brazos, sin inmutarse. Sí, jadee, Derek. No puedes privar a una mujer embarazada de cafeína. No puedes tomar café. Cassandra, gruñó. ¿No es bueno para el bebé? Fruncí el ceño. Tienes suerte de que te quiera. Él sonrió con aire burlón. Lo sé, a pesar de los cambios de humor, los antojos y el cansancio constante. Derek se aseguraba de que me sintiera querida cada día. Cuando me dolían los pies, me los masajeaba. Cuando no podía dormir, se quedaba despierto conmigo, hablando del futuro. Cuando me sentía insegura por mi cuerpo en crecimiento, me recordaba lo hermosa que era. No puedo creer que pueda hacer esto contigo, me susurró una noche, con las manos descansando suavemente sobre mi vientre. Sonreí somnolienta. Vas a ser el mejor padre. Derek me dio un beso en la frente. Y tú vas a ser la mejor madre. Y en ese momento supe que estábamos preparados para esto. El dolor era diferente a todo lo que había sentido nunca. Agarré la mano de Derek y respiré durante otra contracción. Te odio, gemí. Esto es culpa tuya. Derek se estremeció cuando le apreté la mano con más fuerza. Lo estás haciendo muy bien, amor, dijo, ignorando mi amenaza de matarlo cuando todo esto acabara. Muy bien, Cassandra, dijo la doctora, colocándose a los pies de la cama del hospital. Una empujada más. Apreté los ojos con fuerza, reuniendo todas las fuerzas que me quedaban. Y entonces, un grito agudo llenó la habitación. Mi cuerpo se derrumbó por el cansancio, pero en el momento en que pusieron a nuestro bebé en mis brazos, todo lo demás desapareció. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras miraba el pequeño bulto que se retorcía envuelto en una suave tela blanca. Derek, logré decir entre sollozos, mirándolo. Él estaba llorando, llorando a lágrima viva, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Nunca lo había visto mirar nada como miraba a nuestro hijo. Con delicadeza, extendió la mano y acarició la diminuta mano de la niña. Es perfecta, susurró. Sonreí entre lágrimas. Lo es. La niña emitió un pequeño sonido y sus diminutos dedos se cerraron alrededor del dedo de Derek. Mi corazón se llenó de alegría. Hola, pequeña, murmuró Derek, dándole un beso en la frente. Apreté mi frente contra la suya, todavía abrumada por todo. Lo hemos conseguido. Él asintió, con la voz entrecortada por la emoción. Lo hemos conseguido, mientras acunaba a nuestra hija contra mi pecho, sintiendo el calor de su diminuto cuerpo. Supe que nunca había sido tan feliz. Por primera vez. Creí en él, para siempre.